Por favor, me confirman. Sí, bueno, yo sí lo escucho bien. Y Perfecto. no, en el chat alguien me puede confirmar si escuchan bien al doctor Javier. Ok, comentan que sí se escucha bien, doctor. Perfecto. ¿Me confirman también la pantalla? ¿Observa la pantalla? Sí, comentan que sí. Sí, perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, les pido mil disculpas porque he pasado trabajando toda la tarde. Créanme que estoy ya algo cansado, pero vamos a continuar hasta que culminemos. Buenas noches con todos y todas las personas presentes el día de hoy en el curso del desarrollo psicosexual, perdón, es la evaluación del desarrollo psicosexual en niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, la clase anterior hemos visto cuál es el desarrollo, vuelvo a tomar esta palabra que se va a escuchar mucho por acá, de la normalidad, de la normativa, desarrollo normal, ¿no? En los niños hemos avanzado un poquito, me parece, sobre los adolescentes, pero el día de hoy sí vamos a ver netamente la adolescencia y un poquito de la variabilidad de las expresiones comportamentales. Entonces, bienvenidos a esta segunda parte del curso. Y primeramente déjenme darles un abrazo solidario a todas las personas que han sufrido algún tipo de pérdida en México, ¿no? Un abrazo desde acá, desde Ecuador, me solidarizo con ellos y esperemos que las cosas vayan mejorando. Entonces, un susto bastante grande, ¿no? Como le decía a la maestra Claudia también, yo sufrí acá el terremoto de 7.8 y fue es bastante traumático, ¿no? Pasar esos eventos. Así que mi más sincero abrazo para mis amigos y colegas de allá en México. Entonces, bueno, me presento para las personas que no me conocen. Yo soy Javier García, soy psicólogo clínico, soy sexólogo clínico, soy perito de la función judicial, tengo un diplomado en criminología clínica y vamos a ir avanzando. Bueno, he tomado un poquito de la clase anterior para no perder el hilo, ¿no? Y me parece también importante volver a recalcar estos puntos, ya que vamos a hablar de la adolescencia y los comportamientos dentro de la adolescencia y pubertad. Eh, por eso digo, para no romper el hilo, vamos a ver un poquito también de la preadolescencia, ¿no? Que es algo fundamental en los comportamientos futuros de la persona. Entonces, si tienen alguna pregunta, colegas, pueden irlas haciendo durante la transmisión de la clase. Como les digo siempre, para no ir perdiendo el hilo, ¿no? Mejor hacemos la pregunta en ese momento, la vamos respondiendo y al final respondemos tal vez las que queden pendientes. Entonces, normalmente tenemos la adolescencia que va de los 10 a los 19 años, ¿no? Esto es las edades que hemos tomado de la OMS, que la adolescencia está entre los 10 y 19 años. Quiero dejar en claro, aunque ya vamos a ver un poquito más adelante, que hay esa confusión, ¿no? Y queremos romper esta confusión de la adolescencia y la pubertad, que son dos etapas completamente diferentes, aunque aparecen dentro de similares rangos de edad. La adolescencia es este proceso de adaptación y de readaptación de la persona en el transcurso de la niñez a la adultez, ¿sí? Entonces es un proceso más psicosocial y la pubertad es un proceso más biológico. Entonces, hay personas que confunden estas dos situaciones y ya vamos a ver en qué sirve diferenciarlas más adelante, ¿no? Entonces, la adolescencia la tenemos entre los 10 a los 19 años, donde tenemos ciertas características y las principales van a ser que primero, ¿no? Es una etapa del desarrollo del ser humano eh, marcada con crisis biopsicosociales preparatorias durante la transición a la vida adulta. Por eso decíamos que es la readaptación de lo que es un niño, va transportándose, va transfiriéndose a la adultez mediante la adolescencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas crisis que vamos a ver presentes dentro de esta etapa del desarrollo? Pues primeramente la consolidación de la identidad, perdón. Ay.
Entonces, esta consolidación de la identidad vamos a observarla mediante la formación de la personalidad, ¿no? Tratar de identificar quién es la persona y gracias a esto tenemos tantas crisis también de identidad en los adolescentes. Quiero ser como tal persona, quiero parecerme a tal persona, quiero identificarme con tal grupo de personas eh, y muchas veces rompiendo la propia identidad, ¿no? Entonces, la capacidad de la autonomía e independencia, como ya vimos, vamos a ser ya adultos, entonces vamos tomando esa capacidad autónoma e independiente, tanto emocional como física, como económica, para ser adultos. Y establecer las relaciones de intimidad dentro de todo lo que es el área psicosexual, ¿no? Entonces, vamos otra vez a retomar un poquito de la clase anterior y tenemos en cuenta que la sexualidad no es solamente el coito, ya saquémonos esa concepción simplista, ¿no? Hipersimplista, yo diría, de la sexualidad. Que cuando hablamos de sexualidad con el adolescente, automáticamente pensamos que vamos a hablar del coito y por eso es que huyen tanto el hablar del tema, ¿no? Entonces, esas son las tres crisis principales que aparecen dentro de la adolescencia. Entonces, aquí he puesto algunos mitos de la sexualidad en la adolescencia para irla rompiendo poco a poco durante el transcurso de este curso, ¿no? Ya que gracias a estos mitos es que se va formando la mala educación sexual, no la mala, no, la inadecuada formación sexual y gracias a eso también se van alterando ciertos comportamientos de la sexualidad. Y alterando esos ciertos comportamientos, pues también podemos caer en actos incluso delictivos. Así que eso es lo que nosotros vamos a ver primeramente, como les dije en la clase anterior. Primeramente vamos a ver lo que está dentro de la aceptación social, dentro de la norma social, para después poder hacer el análisis o el diagnóstico de conductas desadaptativas, de conductas delictivas dentro de la parte sexual y cómo podemos abordar, primero diagnosticar y después cómo abordar tanto terapéuticamente como legal, ¿no? Dentro de la parte sexual. Así que vamos a hablar, primer mito, ¿no? Que hablar de la sexualidad es hablar del coito. Esto es lo que principalmente tenemos problemas con los adolescentes. Cuando decimos, a ver, vamos a ver clase de sexualidad, entonces todo el mundo dice, uy, ya nos van a hablar sobre la penetración y todo eso. Y gracias a esto es que, como decía, huimos del tema y esta huida del tema hace que formemos cierto tipo de ideas, cierto tipo de concepciones nucleares que van a fomentar en el futuro o van a mantener ciertos tipos de distorsiones cognitivas y estas distorsiones generan comportamientos desadaptativos en caso ya vamos a ver los trastornos parafílicos, ¿no? Entonces, hablar de sexualidad es mucho más que hablar del coito. Justamente el día de hoy discutíamos con una colega sobre el tema, ¿no? Y nos decía, ¿por qué es que no hablan de psicología? Me decía ella. ¿Por qué no hablan de psicología y nos enseñan a reconocer a las personas cuando no tienen principios, ni valores, ni respetos? Le digo, porque más que de psicología en estos temas, deberíamos hablar dentro de la sexología, dentro de la sexualidad, clases de educación sexual, que debe estar en las escuelas para reforzar la educación sexual que recibimos en la casa, ¿no? Entonces, así podemos también no solamente enseñar a las personas a demostrar adecuadamente la afectividad a las otras personas, sino también reconocer cuándo es que esta persona está faltándome el respeto, cuando esa otra persona está atentando contra mi sexualidad, cuando esa otra persona está atentando contra mis derechos de libertad, entonces, y poder alejarme sanamente de esta persona. Pero como nosotros no hablamos de sexualidad con los adolescentes, ¿qué es lo que hacen ellos? Buscan su propia información en otros lados, ¿no? Incluso en Internet, donde encontramos muchísima información que es completamente distorsionada, completamente errónea. Entonces, decimos que el sexo es lo mismo que el coito, ¿no es cierto? Entonces ya vimos la vez anterior, la clase anterior, demostramos que no es lo mismo, ¿no es cierto? Que el sexo no es nada más que la expresión biológica que nos divide entre hombres, mujeres e intersexuales y el coito es el acto. Entonces decimos, si vamos a hablar de sexo, entonces obviamente todos se imaginan nuevamente que vamos a hablar del coito, de la penetración, de las relaciones sexuales. Entonces, nos da vergüenza todavía, ¿no? Entonces, no, el sexo simplemente es la diferenciación que tenemos entre hombres, mujeres y intersexuales, ¿no? Ya sabemos que tenemos tres sexos actualmente.
Mientras más conocen de sexualidad los niños y los adolescentes, más precoces son, pues esto sí es una completa falacia, ¿no es cierto? Es una que vamos a determinar que mientras más conocen de sexualidad los niños, pues más información tienen y menos conductas desadaptativas van a tener. Ya se ha demostrado mediante estudios longitudinales, de hecho, que mientras más conocen los niños, menos acuden a información falsa, menos errores conductuales en la parte sexual tienen. em, por ejemplo, si más les hablamos a los niños, no solamente de las causas del embarazo adolescente, sino lo que podemos prevenir, si tenemos una relación sexual segura, entonces los niños tienen esa capacidad preventiva, ¿no? Antes de cuando nosotros le decimos no lo hagas. Entonces, más que una educación sexual que sea represiva, debe ser una educación sexual de conocimientos para prevenir este tipo de conductas, ¿no? En este caso, de más precoces. ¿Por qué los adolescentes acuden precozmente a buscar las relaciones sexuales? Pues por el desconocimiento, ¿no es cierto? Como desconozco, yo quiero experimentarlo. Entonces, viene este problema de la sexualidad precoz en los adolescentes. Normalmente creo que está aquí en Latinoamérica entre, o sea, el inicio de la vida sexual de las personas entre los 12 a los 15 años, ¿no? Obviamente más antes, inician más tempranamente los niños que las niñas. Bueno, en este caso los adolescentes que las adolescentes. Dice, las niñas y los niños no presentan excitación. Esto ya habíamos visto en la clase anterior que esto es una falacia, ¿no es cierto? Niñas y niños presentan excitación sexual, ¿sí? Otra cosa es que no tienen contenido erótico. De ahí las niñas pueden presentar lubricación, que esto es la excitación. Los niños pueden presentar erecciones, pues esa es la excitación. La excitación una respuesta fisiológica del cuerpo, ¿no? Ante la sexualidad, donde, por ejemplo, en los niños podemos tener erecciones reflejas. Y obviamente también en los adolescentes y también en los adultos. Y muchas veces, créanme que ha pasado que un hombre puede tener una erección y las personas creen que ya tiene deseo de tener relaciones sexuales. Dicen, mira, le está excitado o que falta de respeto, ¿no es cierto? Cuando puede ser una erección, como decíamos, refleja. De hecho, la mayoría de hombres va a tener erecciones reflejas al despertarse. Entonces, todos se despiertan y tienen erecciones y eso es completamente normal. Muchas veces me han preguntado pacientes, me dicen, pero si mi esposo siempre se despierta con el pene erecto, dice, él siempre está pensando en sexo. Así, tengo que explicar, ¿no? Que eso no es cuestión de deseo. Entonces, que quede claro, las niñas ya tienen lubricación vaginal, los niños ya tienen erecciones, incluso como habíamos visto en la clase anterior, eh, desde el momento del nacimiento, las niñas a partir de me parece que estaban los 2 meses, que ya podían presentar las lubricaciones vaginales y los niños incluso intraútero, mediante las ecografías, podemos observar ya erecciones de los niños, ¿no? Intraútero. La masturbación es una conducta de adolescentes y adultos. Ya vimos que esto también es completamente falso, porque la masturbación también se puede presentar en los niños y es muy normal también. No es que todos los niños por obligación tienen que hacerlo, pero si lo hacen es algo que está aceptable dentro de su desarrollo psicosexual. La masturbación en las niñas puede aparecer a partir de los 5 años o antes y en los niños desde los 8 años también en adelante, ¿no? Pero ojo, la masturbación que ustedes observen en los niños no es una masturbación, como decíamos, con contenido erótico, ¿no? Es una masturbación más sensual, más de sensación, porque me toco la vagina, la niña dice, me gusta tocarme ahí, me da cosquillitas en el cuerpo, me da cosquillitas en el clítoris, pero no es que está pensando en que, a ver, yo quiero estar con este niño, a mí me gusta el cuerpo de este otro niño, no, 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 o estoy pensando en la penetración, no. Eso no es así. En los niños es sensual, de sensaciones. En los adultos ya es más erótico, ¿no? De deseo. Entonces, la masturbación infantil es signo de abuso sexual, pues esto también es un mito, ¿no? Es una falacia. Ya dijimos, la masturbación infantil está dentro de la norma aceptable en su desarrollo psicosexual. Así que
Puede ser cuando ya esta masturbación infantil se convierte en algo más obsesivo, en algo más incontrolable, más impulsivo, podemos ponerle un ojo clínico por ahí para ver si es que está pasando algo. Pero de ahí la normalidad es que los niños se toquen por la autoerotización, ¿no? Los autotocamientos. El comportamiento homosexual en niños predice su orientación sexual de adultos. Esto también es un mito, ¿no? El comportamiento homosexual en niños es también muy normal. Los niños juegan entre niños, las niñas juegan entre niñas, hacen estos pares. Y al hacer estos pares, pues la facilidad de estos juegos puede llevarles a los niños también a experimentar juegos sexuales entre ellos. Entonces, tenemos el comportamiento homosexual. Hay niños que comienzan a tocarse el pene entre ellos. Incluso se han dado casos de niños que comienzan a tener comportamientos de sexo oral, ¿no? Entonces, eh, eh, si ustedes le ven así, de esta forma a los niños, no hay ningún problema. Como dije, mientras no sea algo problemático, algo compulsivo. Así que tenemos que saber abordar adecuadamente a los niños cuando tengamos este tipo de conductas. Vamos a ver, tenemos una pregunta aquí de Lisette. Nos dice, ¿podría ampliar un poco sobre la erección reflejo? Dice, ¿en qué nivel la masturbación tiene una atención clínica? Muy bien. Vamos a ver, son dos preguntas, vamos a ir una por una. Dice, ampliar un poco sobre la erección refleja. Muy bien, la erección refleja, todos los hombres vamos a tener erecciones reflejas. De hecho, el pene tiene que estar o teniendo erecciones normalmente entre 60 o 90 minutos. ¿Sí? Tenemos erecciones cortas, pero hay presencia de erecciones incluso en la noche cuando estamos dormidos. Son conductas involuntarias que tiene la persona que, por ejemplo, si el hombre no tiene erecciones, el pene hasta puede llegar a necrosarse. Es como los pulmones que necesitan del oxígeno. Asimismo, el pene necesita de estar llenando de sangre para que pueda mantenerse saludable. Así que por eso también cuando ya hacemos la evaluación en los adultos, muchas veces tomamos las direcciones nocturnas, ¿no? O las direcciones matutinas. Si es que presentan esas direcciones matutinas, puede ser un problema de erecciones más psicógeno. Pero si es que ya no presenta erecciones nocturnas o erecciones matutinas, puede ser un trastorno de erecciones más biológico, más orgánico. Entonces, por la presencia de diabetes, por ejemplo, de hipertensión. Entonces, las erecciones reflejas son muy comunes y son necesarias, de hecho, para el pene del hombre, ¿no? Para que esté saludable. Entonces, bueno, más se da avanzando la adolescencia, adultez, pero en los niños también se pueden presentar estas erecciones reflejas. Llamamos reflejas porque no tiene ningún pensamiento erótico, sino puede ver por un roce, por un tocamiento que tengo en el pene y se levanta, tiene la erección, pero no es fuera de no está dentro de no le voy a llamar anormalidad, ¿no? Sino dentro de la conducta eh, aceptable, dentro de su desarrollo psicosexual. Dice, ¿en qué nivel la masturbación tiene una atención clínica? Como dijimos, la masturbación, tanto en niños como adolescentes y adultos, cuando se convierte en una masturbación impulsiva, ¿a qué nos llamamos como impulsiva? Que ya se le dice, por favor, no tienes que hacer esto, mucho menos cuando estás con personas, cuando no estás dentro del ámbito social, pero aún así lo siguen haciendo, se esconden, no pueden controlarse. Ahí esta masturbación ya tiene esta atención clínica, ¿no? Por eso dije un ojito clínico cuando ya existe este tipo de conductas más obsesivas, más impulsivas, ya que no tienen ese control de los impulsos de la persona. Entonces, ahí la masturbación sale de lo aceptable dentro de su desarrollo psicosexual. ¿Sí? Vamos a ver, entonces el comportamiento homosexual, ya dijimos acá, ¿no? Que depende de su orientación sexual. No, los niños tranquilamente pueden jugar entre niños, juegan niñas con niñas, niños con niños, pero ya va adelantándose o desarrollando su psicosexualidad y va desapareciendo estos tipos de comportamientos y en la mayor parte de los casos no existe ni siquiera culpa. ¿Sí? La mayor parte de nosotros hemos jugado alguna vez con un primo, con un amigo, midiéndonos el pene, por curiosidad, déjame ver cómo tú lo tienes, mira cómo lo tengo yo, quién lo tiene más grande. Son juegos que existen entre niños. Como dije, incluso es aceptable ciertos tipos de comportamientos un poco inusuales, como el sexo oral en niños, ¿sí?
Ya vuelvo a explicar, mientras no se convierta en un comportamiento que sea impulsivo o que sea repetitivo, constante, podemos determinar que es algo dentro de la normalidad. Entonces, había unos niños que decían, es que yo quería conocer el sabor del pene, ¿no? Entonces, siempre es que se lo haga por curiosidad, sale dentro de la anormalidad. Dice, ¿cómo se podría abordar la plática con un niño por una práctica oral? Perfecto, muy buena pregunta, ¿no? Porque se nos cuesta a nosotros, incluso yo les cuento que a mi esposa le hemos dicho y le he dicho, ¿y cómo piensas abordar ciertas conductas? Porque nuestra hija ya está creciendo, ¿no? Cuando presente ciertas conductas, ciertas preguntas, ¿cómo lo vas a hacer? Mi esposa siendo profesional, es médico, entonces también tiene este problema de abordaje dentro de la sexualidad. Así que es muy difícil para una persona mucho más que no haya tenido un acercamiento dentro de la sexología porque, como dije la vez anterior, ¿no? Existe este efecto Dunning-Kruger que mientras menos conozco, más quiero hablar. Nosotros, porque por ahí tenemos pene, por ahí tenemos vagina, ya queremos ser expertos en la parte de la sexualidad. Como yo he vivido, ya sé qué es lo que se debe hacer o qué se debe decir. Entonces, muy buena pregunta ante esta situación. ¿Qué pasa si yo le encuentro a un niño de 3 años haciéndole el sexo oral a un niño de 5 años? Entonces, primeramente, podemos abordar con el conocimiento adecuado a su edad, ¿no es cierto? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué lo estabas haciendo? ¿Viste a alguien haciéndolo? Entonces, primeramente, indagar qué es lo que está sucediendo con esto. Después, explicarle que está dentro de la curiosidad, que está bien que lo hagan, pero que hay que tomar ciertos grados de moral, ¿no? Ahí sí vamos indicándole qué es lo que está bien, qué es lo que está mal dentro de su ambiente social. Entonces, nunca, jamás decirle eso está mal directamente, porque en ese momento es que van creando estos tipos de refuerzos negativos y cuando ya experimenten y lo que estaba mal le hace sentir bien, ahí vienen estos problemas, ¿no? Esta creación de que por qué si es algo rico que me gusta, por qué está mal. Entonces van creándose estos comportamientos o estas distorsiones cognitivas que puede ser que en la adultez generen conductas desadaptativas en la sexualidad. Yo les ofrecí y les voy a pasar todavía, no me he olvidado, de un libro sobre el abordaje de la sexualidad en niños me parece que es de 3 años a 12 años, este libro, que es muy bueno, ¿no? Nos indica hasta con juegos para poderles ir explicando, es muy dinámico este libro, para que todos, de hecho, todos deberíamos poder abordar estos temas. Dice, en los adultos dice sentir placer, estarse tocando constantemente. A ver, Magali, no sé cómo entender esta pregunta. Dice, vamos a ver, mi paciente preguntaba por qué lo hace y él es lo que contesta. Ahora su pequeño de 4 años dice que se le para su pene y que le da comezón para estarse tocando. Esto quiere decir que imita a su papá. Sí, como le dije, dentro de la parte em, de la creación o de la formación de la personalidad psicosexual influye mucho lo que es el aprendizaje vicario, ¿no? Que es el aprendizaje vicario, lo que aprendo mediante la observación, que aunque esté mal, pues yo lo vuelvo a repetir. Al menos los niños, depende de la etapa de desarrollo, que si hablamos de las etapas de Piaget, vamos a ver si estamos en esta etapa de la preoperacional, pues vamos a estar nosotros repitiendo constantemente sin lógica, ¿no? Simplemente repitiéndola. Entonces, puede ser que observó a su padre, muchas veces, por eso les digo, si es que ya hay esas conductas repetitivas, impulsivas, entonces indagar dónde lo aprendió, dónde lo observó, porque sí puede ser, ojo, sí puede ser un signo de abuso sexual siempre y cuando cumpla con estos criterios. De lo contrario, ellos pueden ir aprendiendo por sí solos. Ustedes van a encontrar niñas frotando su vagina contra almohadas, contra el filo del colchón, contra el filo del sillón, que nadie les enseñó, ¿sí? No observaron en ningún lado. Puede ser que por ahí caminando, jugando, tuvieron este contacto, les gustó y van a repetirlo, porque lo descubrieron. Entonces, así mismo puede ser, pero de lo contrario también pueden aprenderlo en la observación vicaria, ¿no? Entonces, el aprendizaje vicario. Entonces,
como dije, el comportamiento homosexual va a ir desapareciendo y no van a tener repercusiones en la orientación sexual de adultos, ¿no? Yo he tenido varios pacientes que han llegado a mi consulta por esto. Dice, yo he tenido contacto sexual, homosexual, perdón, con mi primo, nos tocamos, nos masturbamos, incluso tuve sexo oral, pero tengo cargo de conciencia, pero ahora quiero tener novia, quiero tener contacto con otras mujeres. Entonces, no tiene nada que ver el juego o el comportamiento homosexual de los niños en la orientación sexual en el adulto. El comportamiento homosexual depende del género de los niños. Vamos aquí con el género, que es otro punto que tenemos que topar y ahondar, ¿no? El comportamiento homosexual. ¿Qué es el comportamiento homosexual? El juego, el contacto con otros hombres, ¿no es cierto? En el niño, en las mujeres, con otras niñas. Dice, depende del género de los niños, ¿qué es del género? Pues si es que el niño es masculino o si es femenino. Entonces, los adolescentes, los niños, pueden tener un género femenino, ¿sí? A mí me puede gustar ponerme aretes, me gusta dejarme el cabello largo, me gusta vestirme con ropa apretada, no me gusta tener músculos como varón, pero no me gustan los hombres, ¿sí? Me gustan igualmente las mujeres. Entonces, el género de los niños no depende del comportamiento homosexual. Asimismo, van a haber a mujeres que dicen, a mí no me gusta ponerme falda, y a mí me gusta el cabello corto, de hecho, me gusta raparme de la cabeza, me gusta hacerme tatuajes, pero no me gustan las mujeres, ¿sí? De hecho, me gustan los hombres mismos. Así que no depende del género, por favor. Si el niño dice, yo quiero jugar con muñecas, pues déjenle jugar con muñecas. Si la niña le dice yo quiero jugar pelota, pues déjele jugar con pelota. Si le dice yo quiero jugar fútbol, pues déjele jugar fútbol, que eso no le va a hacer homosexual, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito más adelante el caso de los gemelos Remier, así que no tiene nada que ver el género con el comportamiento de la orientación sexual, ¿no? Entonces, el comportamiento homosexual de los niños es signo de abuso sexual, pues aquí también tenemos una falacia, ¿no? Primeramente, los niños, como dijimos, cuando juegan entre niños, es por cuestiones de aprendizaje, de curiosidad, de autoexploración, más no porque deseen tener relaciones sexuales con otros niños. No es que ellos fantasean o tienen pensamientos sexuales con otros niños. En las niñas, no es que las niñas fantasean o tienen pensamientos sexuales con otras niñas, si es que son abusadas sexualmente, ¿sí? Incluso cuando el abuso sexual viene de una persona que tenga el mismo sexo, ¿no? Si el niño ha sido abusado por otro hombre, entonces no significa que vaya a tener esos comportamientos homosexuales. Puede ser, vuelvo a repetir, puede ser que sí sea un signo clínico, pero siempre y cuando salga de esta normativa. Por eso es bueno conocer primeramente cuál es el comportamiento normal. Entonces, bueno, sí, tiene comportamientos sexuales, pero no necesariamente porque haya tenido un abuso sexual, sino porque está dentro de su curiosidad natural del desarrollo. Así que si es que ya tiene estas tendencias, por ejemplo, fue abusado sexualmente, perdón, tiene este comportamiento homosexual, y aparte tiene masturbación, tiene enuresis, se aísla de otros niños. Ah, entonces ahí sí ya tenemos ciertos tipos de patrones, ciertos tipos de factores que me están incidiendo que puede haber sido un abuso sexual que empujó al niño que tenga estos comportamientos, ¿no? Pero por sí solos, no, por favor, padres de familia, profesionales, no nos asustemos, no hagamos un mal diagnóstico, porque créame que yo he tenido profesionales, colegas que observan este tipo de comportamientos y rapidito, ¿no? Es que mira, porque le está tocando al niño en la escuela el pene, capaz que fue abusado sexualmente. Pues no. No, no es necesariamente así. Hay que hacer una indagación muy estricta, ¿no? Dentro de lo que es el psicodesarrollo de la sexualidad en los niños, que eso lo vamos a ver en cursos más adelante. Ya vamos a manejar adecuadamente las fichas, la entrevista psicosexual de los niños, las herramientas que podemos utilizar y cuáles son esos tipos de reactivos también que nos ayudan muchísimo a determinar el abuso sexual en la niñez y en la adolescencia, ¿no? Los preadolescentes no sienten deseo sexual. Vamos a hablar de los preadolescentes de los 8 a los 12 años, ¿no? Vamos a ver, antes de continuar, vamos a ver, dice Claudia, ¿cómo abordar con una madre de un chico, hijo único de 16 años, que dice que viste con los vestidos de su madre y que dice sentir atracción por varones?
Esto que desde hace muchos años que recuerda le gustan los niños y tiene accesorios de niñas y diademas. Bueno, si es que el chico ya tiene 16 años, pues no podríamos hacer nada más que aceptar la orientación sexual del niño, ¿no? Y justo vamos con este punto que íbamos a hablar. La orientación sexual de los niños viene apareciendo desde los 10 años en adelante, ¿no? 10 a 12 años ya es natural dentro de la madurez del sistema límbico, de la amígdala, de todo lo que es eh, em, el sistema de la sexualidad. A los 10 años ya comienza a madurar, ya comienzan a aparecer los pensamientos sexuales, el deseo sexual, la atracción sexual. Entonces el niño ya puede tener, y ahora sí ya puede ir decidiendo, ¿no? No como los niños. Los niños no pueden decir, a mí me gustan los hombres o mujeres. No, ¿por qué? Porque su funcionamiento del área límbica no funciona, no sirve para determinar esta orientación sexual. Pero con la madurez que va desde los 10 a los 12 años, ahí sí ya podemos ir determinando si es que este niño le gustan o no le gustan las niñas o los niños, ¿no? Entonces, si ya tiene 16 años, pues lo que deberíamos hacer es abordar adecuadamente por qué está negando su homosexualidad, si es que le gustan, ojo, ¿no? Y no porque use vestidos, por eso digo abordar, porque puede ser que le gusten los vestidos, puede ser que le guste tener el cabello largo, ese es su género, pero no por eso le van a gustar los niños. Por eso hay que abordar adecuadamente, ¿no? Entonces, preguntar bien cuál es la orientación sexual del niño y nada más. En caso de que la persona en caso de que la persona piense que está mal la orientación sexual del niño, pues a quién abordamos, en este caso sería a la madre, porque ser homosexual pues no es ni una enfermedad, ni un trastorno, ni mucho menos. Sí, mi querida Claudia, tengo un libro que es muy bueno sobre esto del sistema límbico. eh, Se llama El cerebro y la conducta. Ay, bueno, después ya los busco y les indico, ¿no? Pero es el cerebro y la conducta, ahí se aborda un poquito sobre el desarrollo y la evolución del sistema límbico y cómo va relacionado con la sexualidad, ¿no? Ay, dice, ¿a los preadolescentes no sienten deseo sexual? Pues sí, sí sienten los preadolescentes y eso nos cuesta muchísimo a los adultos, ¿no es cierto? A los adultos nos cuesta aceptar que el niño de 10 años a los 12 años ya pueda tener pensamientos sexuales y por eso la importancia de la educación sexual en las escuelas, que lamentablemente el Estado no le pone importancia a esto, ¿no? Entonces, más prefieren educarles en geografía, en historia, que educación sexual, que créanme que su mente, la mente del adolescente está más pensando en su enamoramiento, en sus primeras experiencias sexuales, y ojo, ¿no? Ya presenta las fantasías como mecanismo de adaptación a sus futuras relaciones sexuales. Entonces ya comienzan a fantasear preparándose para lo que puede suceder en el futuro, ¿no? Comienzan a imaginar cómo será que tienen los senos las niñas, cómo será que es la vagina de las niñas, en las niñas igualmente, ¿no? Cómo es el pene de los hombres, cómo son los testículos. Entonces, preparándose para lo que viene en sus relaciones futuras. Entonces, desde la adolescencia ya aparece el deseo sexual. Igualmente, ¿no? Que muchas veces nosotros nos cuesta aceptar que nuestra abuelita de 65 años, nuestra abuelita de 70, de 75 años, todavía tiene deseo sexual. Nosotros no podemos pensar en nuestra abuelita, pero lamentablemente, déjeme decirle que los abuelitos también tienen deseo sexual. Su sexualidad sigue latente, la sexualidad del ser humano llega hasta la muerte, ¿no? Así que nuestras abuelitas, nuestros abuelitos también tienen deseos sexuales. Por eso les pongo este, porque muchas veces nos cuesta creer. Negamos lo que nosotros mismos ya hemos experimentado en nuestra vida. Entonces, las fantasías sexuales en los y las adolescentes de signo de degeneración, pues no, que es muy natural que las personas tengan fantasías sexuales, ¿no? Y mucho más en los y las adolescentes porque están dentro de este inicio de vida adulta, ¿no? Dentro de esta preparación a sus relaciones íntimas, así que ya comienzan a aparecer naturalmente y no es degenerado que un niño comience a masturbarse pensando ya en su amiga, que ya le encuentren mensajes
eróticos a su niña de 12 años, bueno, ya no es niña, ¿no? Adolescente de 12 años, no es que sean degenerados, no es que están siendo pervertidos por alguien más, ¿no? Ya está dentro de su naturaleza este comportamiento. Las parafilias solo se presentan en adultos, pues ya vamos a ver que esto también es una falacia. Las parafilias se van formando desde los 8 años, desde los pensamientos que nos van generando la educación inadecuada desde a partir de los 8 años, según los estudios que hicieron Kinsey, según los estudios que hicieron John Money también. Entonces, las parafilias, las distorsiones cognitivas que generan las parafilias ya se presentan desde la infancia, ¿no? Se desarrollan en la adolescencia y obviamente en la adultez ya pueden generar incluso, por favor, incluso actos delictivos, pero no todas las parafilias se convierten en actos delictivos. Ya vamos a ver un poco más adelante. Dice, ¿las parafilias son delitos y aberraciones? Pues no, las parafilias, todos nosotros tenemos por ahí alguna parafilia, ¿no? La parafilia simplemente es una fantasía diferente a la del resto. Entonces todos tenemos fantasías, pero por ahí a cada uno nos gusta algo distinto, que tal vez nunca lo digamos, porque no queremos parecer enfermos, porque eso nos han enseñado. Nosotros abrimos un libro de texto, incluso de reconocidos profesionales, y abrimos y vemos, dice, a ver, comportamientos sexuales, y abrimos, dice, las aberraciones sexuales. Y apenas escucho eso, yo digo aberraciones, dice, esto es horrible, ¿sí? Se dicen las desviaciones, digo, esto es enfermo. Entonces, así nos van metiendo una mala información, ¿no? De hecho, ahora ya incluso ya están viendo si cambian ese nombre de las parafilias. Pero no, el hecho de que yo cumpla una parafilia no necesariamente es un delito, ¿no? Hay parafilias que por su naturaleza, por ende, si las cumplo, ya es un delito, ¿no? Pero hay otras que no. Como por ejemplo, ¿cuáles sí puede ser delito? La pedofilia, ¿sí? Que ya se convierte en la pederastia si la cumplo, el voyeurismo, aunque no quiera, ¿no es cierto? Aunque no quiera dañar a nadie, pero si yo observo a una persona en su intimidad cambiándose, por ejemplo, ya estoy rompiendo con su derecho de la libertad y puede ser considerado un delito. Y la pedofilia es un delito, este también es uno de los más grandes que vamos a tener que corregir, ¿no es cierto? De estos tipos de pensamientos. ¿La pedofilia es un delito? Pues lamentablemente no. La pedofilia es un gusto, es una atracción, es una fantasía recurrente en las personas, obviamente con relación a los niños, ¿sí? Pero no por eso es un delito. Que yo fantasee con niños no me hace delincuente, ¿sí? ¿Qué si me hace delincuente? Pues cometer el acto pederasta, ¿no? Que ya me acerque a los niños, que ya busque pornografía infantil, por ejemplo. Pero la pedofilia puede llegar solamente por ser una filia, por ser una fantasía diferente, puede llegar hasta un trastorno de pedofilia, ¿no? Que el trastorno de pedofilia es un ente clínico, más no es un delito. Porque yo puedo tener muchas fantasías con niños, me masturbo pensando en niños, pero me causa un malestar clínico, pero nunca he topado a un niño. Entonces, este malestar clínico me lleva a terapia, me lleva a tratamiento psicológico, pero no me podía llevar a la cárcel si nunca he topado a un niño, si nunca he visto pornografía infantil. Entonces, ojo, ¿no? La pedofilia es la parafilia, es el gusto, es la atracción que puede llegar hasta ser un ente clínico como el trastorno de pedofilia, pero no llega a ser delito. Cuando ya se convierte en delito es la pederastia, ¿no? Que ya toca a los niños, que ya busca a niños, que ya convence niños o que simplemente tiene ese acercamiento por mensajes o estas, ¿cómo se dice? Estas insinuaciones sexuales a los niños, ¿no? Entonces, eso, ojo con eso, por favor. La pedofilia en sí no es un delito. Y he visto mucho, ¿no? Y se ve muchísimo todavía en los periódicos, dice, presos, los pedófilos tales. Entonces, han caído una red de pedofilia. Entonces, no, eso no es el delito. El delito son los pederastas. Claro que sí, Ángel. Dice, el problema es el visionado de la pornografía infantil. O sea, si yo ya observo pornografía infantil, ya no es solamente que sea un pedófilo, ya estoy cometiendo el delito, ¿no es cierto? Ya es pederasta en este caso.
¿Qué tan común es que se cometa el delito? ¿Existe alguna estadística? Sí, 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 claro que sí. De hecho, en el libro de Matamoros vas a encontrar la relación de estos delitos con relación con los trastornos de personalidad. Entonces, ahí sí hay esta estadística, ¿no? De cometimiento del delito de la pedofilia. ¿Quién es, qué trastorno de personalidad cometen más estos delitos? Eso ya es más clínico, que no abordaríamos de aquí porque vamos a hablar de niños, niñas, adolescentes, pero te dejo este texto también en Matamoros, que nos va a dar muchísimos números que nos ayudan con esta estadística, ¿no? Ah, y también tengo esta investigación que a mí me encanta. Déjame verla si la tengo por aquí cerca. Es de Sánchez. Yo siempre manejo es la pedofilia con relación, no la tengo aquí por la mano. Ya nos vamos a dar unos 5 minutos de descanso y ahí les encuentro esta. Es una investigación que se hizo, ¿no? Del desarrollo neurológico de los pedófilos y ahí vamos a ver también estadísticas. Como por ejemplo, que solamente el 50% de los pederastas son pedófilos. O sea, solamente el 50% de los delincuentes sexuales tienen gusto por los niños. El otro 50% de delincuentes sexuales no lo tiene. ¿Pero por qué comete este delito? Pues primeramente por dinero, ¿no es cierto? Cuando yo comienzo a difundir pornografía infantil, por ejemplo. Segundo, cuando soy un adulto y no puedo tener relaciones con personas de mi misma edad, así que busco presas fáciles, en este caso los niños. Esto se da mucho, por ejemplo, en el trastorno esquizoide de la personalidad, ¿no? Entonces, personas con trastorno límite de la personalidad también, por no poder tener estas relaciones sociales, estas habilidades sociales, también llegan a cometer estos delitos. Así que esta investigación es muy buena. Déjame encontrarte, no me acuerdo el nombre cómo es en sí, ¿no? Pero es de Sánchez. Dice, perdón, entonces el ser pedófilo y tener fantasías es por traumas, podría llegar a ser genético o daño cerebral. Sí, ya vamos a llegar un poquito más adelante, vamos a hablar sobre esta parte de las parafilias, ¿sí? Ahí vamos a abordar todo este tema. No nos quedemos aquí solamente, será para topar nomás y arrancar, ¿sí? Pero ya vamos a hablar sobre lo que es parafilias en sí. Entonces, no vamos ni al principio, ¿no? Rapidito, le he colocado, como dije, este tema porque es parte fundamental para irnos con todo lo que es adolescencia y pubertad, ¿no es cierto? La fase de latencia, para que quede claro, dijimos que ya es una teoría descartada, ¿no es cierto? Los niños y las niñas en etapa escolar tienen en la actualidad mayor acceso a estímulos eróticos, esto ya vimos la vez anterior, que no es que el niño tenga, entre en esta etapa de latencia que reprime sus impulsos sexuales y no tiene conductas sexuales. No, no, no. Lo que pasa es que el niño en esta etapa del desarrollo conoce lo que es la moral, conoce lo que es el pudor y se esconde para hacer sus actividades. Ya son niños más grandes de 6 a 10 años. Entonces lo que hacen es que estas conductas pues las ocultan nada más. Sí, y es muy común encontrarse, ¿no? Se desaparece el niño, lo vamos a buscar y lo encontramos en cualquier tipo de conducta sexual, ya sea con tocamientos, ya sea con otros niños jugando, pero es normal. Así que ya la fase de latencia freudiana es descartada mediante los estudios de neurodesarrollo, no neuropsicológicos. La masturbación y autoestimulación dijimos que es normal dentro de esta edad, ¿no? Hablamos de los 8 hasta los 10, 12 años que eh, vamos a encontrar siempre en los niños, ¿no? No siempre, digo, no siempre en todos, ¿no? Pero sí en la mayoría. La orientación sexual dijimos que va a aparecer desde los 10 años en adelante, así que desde aquí ya podemos ir encontrando este tipo de patrones, ya sean homosexuales, heterosexuales, bisexuales, pero a partir de aquí en adelante, de los 10 años en adelante, en la preadolescencia, adolescencia, ya podemos tener este tipo de comportamientos. Ahora sí, la adolescencia, como dijimos, es una etapa del desarrollo donde va a haber cambios y crisis psicosociales, ¿no es cierto? Así que la adolescencia temprana, dijimos que vamos a hablar del 10 a 19 años y la temprana es de 10 a 14 años. Dentro de este tipo de desarrollo, de esta etapa del desarrollo, vamos a encontrar primeramente los vínculos con miembros del mismo sexo.
Entonces, casi la mayoría de adolescentes, como ustedes van a darse cuenta en su experiencia propia, ¿cierto? Cuando entramos a un colegio, por ejemplo, hacemos grupitos o solo de hombres o solo de mujeres en esta etapa, ¿no? Porque dice, posiblemente aparezcan juegos eróticos no indicativos de una futura definición de orientación sexual, lo que veníamos hablando hace un momento. Dice aparición del pudor en una búsqueda de refugio del autoconocimiento. Entonces el pudor, como yo sé que eso ya me enseñaron que está mal o he observado o cualquier tipo de comentario que han hecho por ahí, entonces yo ya por el pudor me escondo, ¿no? Ya conozco la vergüenza de mi cuerpo, ya conozco la vergüenza de las conductas sexuales, entonces ocultamos, pero no es que reprimimos. Cuando hay conocimiento previo, los cambios corporales, la angustia es más intensa. Entonces, mientras más conozco de lo que va a suceder, va a aparecer más angustia. Por ejemplo, las niñas que le dicen, va a haber crecimiento de los senos. Entonces dice la angustia es más intensa porque van a estar pendientes de ahora, ¿por qué no me crecen los senos? Dijeron que a los 10, a los 12 años ya crecen los senos. Entonces muchas veces nos dicen que no es una regla fija, ¿no? Entonces puede haber niñas que le crezcan los senos a los 16 años. Puede ser que a una niña le llegue la menstruación a los 16 años, por ejemplo, y a otras adolescentes, otras preadolescentes les llega a los 10 años, les llega a los 12 años. Entonces, cuando ya hay conocimiento de lo que va a venir, la angustia es como que previsoria, ¿no es cierto? Entonces, yo ya quiero que me llegue. ¿Por qué no me ha llegado esta etapa del desarrollo? ¿Por qué no tengo vello facial, por ejemplo? Entonces, la angustia aparece más intensa en estos adolescentes cuando tienen ese conocimiento, ¿no? La ambivalencia en la percepción del crecimiento. Entonces, tenemos esta ambivalencia, ¿no? Por ejemplo, yo quiero ser ya grande. Los adolescentes son así, ¿no es cierto? Yo quiero ser adulto. Pero en el momento en que está creciendo, me da vergüenza de mi cuerpo. Los adolescentes en estas etapas tienen mucha vergüenza de su cuerpo. Yo ya quiero ser adulto, pero me da vergüenza que me crezcan los senos, por ejemplo. El adolescente, yo quiero ser adulto, pero me da vergüenza cuando comienza a cambiarme la voz, ¿no es cierto? Los típicos gallos, como se los conoce. Entonces, tienen esta ambivalencia de crecer. Y obviamente la inestabilidad emocional. Los adolescentes siempre van a generar esta inestabilidad emocional por los cambios hormonales y no solamente psicosociales, ¿no? Entonces van a estar siempre inestables, eh, muy reactivos emocionalmente, van a estar muy iracundos, la tristeza va a estar latente. Entonces, todo esto. Adolescencia temprana, seguimos en la adolescencia temprana, ¿no? La autoestima es sumamente frágil. Aquí, por favor, los adolescentes no tienen una autoestima fija todavía. Como dije, en estos cambios corporales, en estos cambios psicosociales, en esa transferencia que tienen de la niñez a la adolescencia, ellos quieren pertenecer a algún lado, ¿sí? Quieren que se los eh, observe como un ente único, pero asimismo ellos quieren ser un ente social. Entonces viene esta paradoja, ¿no? Quiero que me reconozcan como único, pero también quiero que me reconozcan como grupo. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, quiero que sepan quién es Javier García, pero también quiero que sepan que soy del grupo de los rockeros, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por eso la autoestima es frágil. Todavía no saben quiénes son estas personas, ¿no? Están siempre al pendiente de que será que a las niñas les gusta tal tipo de personas, tal tipo de complexión, les gustan los guapos, los feos, los inteligentes. Entonces, siempre están con esta inseguridad, ¿no? De quiénes son los adolescentes. Atención orientadas al cambio corporal antes que el aprendizaje formal. Aquí lo que les decía, ¿no? La importancia de la educación sexual en las escuelas, en los colegios, porque su atención más va a estar pendiente de qué está pasando con mi cuerpo, por qué me están creciendo los senos, ¿no? ¿Qué es la menstruación? ¿Por qué tengo estas emisiones nocturnas, ¿no es cierto? Los sueños húmedos en los hombres. Entonces, su atención está más orientada a esto. Antes que yo quiero saber dónde queda la capital de tal país, que las fórmulas matemáticas para tal cosa. Entonces, esta inadecuada educación sexual es la que nos va a llevar también, como dijimos, a estos comportamientos desadaptados en el futuro, porque ellos están buscando este tipo de información y no lo van a recibir actualmente en ningún tipo de escuela, de colegio, ¿no? Porque, como dijimos, hemos
hiper simplificado la sexualidad. ¿Y qué nos van a dar de educación sexual? Pues del embarazo, ¿sí? Problemas en el embarazo adolescente, las infecciones de transmisión sexual, pero nunca nos hablan del enamoramiento, nunca nos hablan de los principios, valores y respeto que tenemos a las demás personas para evitar en un futuro una agresión sexual, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de ahí sí ya les dejo a cada quien para que critiquen a este sistema que estamos teniendo dentro de la sexualidad, ¿no? De la educación sexual en colegios e incluso en la casa misma. Encontramos la rebeldía como búsqueda de la individualidad. En esta etapa de la adolescencia temprana, sí, ya dijimos 10, 12 años, 14 años, eh, viene también esta etapa de Piaget que hablaba sobre ahí se me fue la etapa, el nombre de la etapa de Piaget. Bueno, la última etapa de Piaget del desarrollo, donde la persona ya comienza a hacer sus propias preconcepciones, ya comienza a hacer su propio pensamiento crítico, ¿no es cierto? Entonces ahí aparece la rebeldía porque digo, a ver, yo sé lo que pasa. Yo sé cómo es el mundo. Entonces, no me van a decir los adultos lo que yo ya tengo pendiente. Gracias, mi querida Sandra. La etapa de las operaciones formales, ¿no? Entonces, aquí ya vienen haciendo estas concepciones propias de la realidad, de su mundo, cómo ellos ven el mundo. Entonces, para ellos no hay reglas de los adultos que sirvan. Ellos quieren hacer sus propias reglas. Ellos quieren ser su propio mundo, ¿no es cierto? Por eso son rebeldes en estas edades los adolescentes. Y hay que comprenderlos, ¿no? Porque están desarrollando su pensamiento crítico. Tiene esta proyección de la vida sexual ya, existe la proyección de la vida sexual de los padres en los hijos. Como los padres ya saben que a esta edad sí ya aparecen estos pensamientos, estas fantasías, ¿qué es lo que hacen? No me sales, el padre, ¿no? Más que todo el padre machista a sus niños adolescentes, a sus hijas adolescentes. Le dice, no, 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 tú prohibido estar saliendo con chicos de tu edad porque él sabe que los niños ya tienen este tipo de deseos, este tipo de fantasías con las mujeres. Entonces ya tienen ese miedo, hacen esa proyección, que como yo tuve este desarrollo a esa edad, entonces tengo miedo de que mi hija se rodee de adolescentes que tuvieron el mismo mal pensamiento que tuve yo. Y digo mal pensamiento no en el desarrollo científico, ¿no? Es cómo lo concepciona cada persona la sexualidad, porque piensan que un pensamiento sexual es malo, porque piensan que un pensamiento sexual es pervertido, es sucio, desviado, aberrante, entonces todo eso, ¿no? Pero todos nosotros hemos pasado esta etapa y hacemos esta proyección en nuestros hijos adolescentes. ¿Alguna pregunta hasta aquí, antes de pasar a la adolescencia tardía? Pues en Facebook nada más le preguntan si es normal que los adultos pierdan el interés por la sexualidad. Bueno, esta es una pregunta fuera del tema, pero no es que sea normal, ¿no? Puede ser la pérdida del deseo sexual, puede tener muchos factores que hay que tomar en cuenta, como por ejemplo el estrés, como por ejemplo la rutina, como por ejemplo el desinterés de la pareja. Entonces, tendría que analizarse, pero no es que sea normal. De hecho, la persona adulta va a tener su deseo sexual dentro de su desarrollo, ¿no? No todas las personas van a tener el mismo tiempo de deseo, la misma frecuencia, la misma intensidad. Eso depende de cada metabolismo. Claudia nos dice, maestro, la disforia de género que es término relativamente nuevo y para mí más gracias. Bueno, las disforias de género vamos a verlas un poquito más adelante en la cuestión clínica, ¿no? Porque hasta el día de hoy esta disforia de género es muy criticada. Entonces, hay partes y partes que dicen que está bien aplicado el término, otras personas que reniegan, otras personas dentro de lo que es el los grupos LGBTI que se sienten ofendidas por esta terminología. Entonces, vamos a ver un poco más adelante ya para cuando hablemos ya de lo que es la parte clínica y el análisis que hacemos en los adolescentes, ahí sí hablaremos un poquito más a profundidad esto de las disforias de género, ¿no? Dice Iván, en este caso, cuando la parte del interés a la pornografía se da en la adolescencia temprana.
Perfecto, es así, es una pregunta que nos abarca dentro de esta etapa, ¿no? Y es uno de los grandes mitos también, que he leído muchísimo y de hecho en el libro de Álvarez Gallou, no, perdón, en el de, en el de Sexualidad Humana de Macari van a encontrar estas mitos, ¿no? Es muy bueno que él inicia su libro con mitos y falacias en la sexualidad. Una de estas nos indica la pornografía altera o no altera el comportamiento sexual en los adolescentes e incluso en los adultos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te diré, mi querido Iván? El acceso a la pornografía actualmente es muy sencillo de adquirir, ¿no? Una persona, un niño de 8 años puede ingresar a ver pornografía en el Internet. No existen límites de seguridad aceptables para el acceso a la pornografía. Eh, Creo que a lo mucho te piden que pongas un clic si te dice, tengo 18 años, sí, acepto, y estás adentro, ¿no es cierto? No hay que escribir claves ni mucho menos para acceder a la pornografía. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay interés, hay tanto interés de la pornografía en la adolescencia temprana? Pues vamos a echar la culpa aquí a todo lo que es el sistema educativo. Como nosotros desconocemos o como hemos recibido información muy coartada, una información muy sesgada sobre la sexualidad, pues yo tengo mucha curiosidad. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues buscarla donde me ofrezcan esta información. Ya que me acerco a uno de mis padres y le digo, padre, quiero saber sobre lo que es el coito. Y el padre se pone rojo, ¿no es cierto? Y le dice, no, es que en este momento estoy ocupado. Entonces, aquí el niño va a buscar, ¿no? El niño adolescente va a buscar información donde, como dije, donde lo ofrezcan. En este caso, la accesibilidad mucho más, menos vergonzosa va a ser dentro del Internet. Así que van a buscar pornografía y aquí viene también la parte de los refuerzos, ¿no es cierto? Los refuerzos en el sistema de refuerzos positivos en el cerebro. Pues la vi, me gustó, me escondo y sigo repitiendo y sigo reforzando estos comportamientos. Así que puede generarse mucho interés en la pornografía porque es muy fácil de adquirirla y obviamente me va a dar información no real, ¿no? Entonces me dice Claudia, pero y antes de que se me pase, el ver pornografía no va a alterar, ojo chicos, no va a alterar los comportamientos sexuales, no es que va a hacerle un hipersexualizado a la persona, ni mucho menos. Lo que sí va a hacer es generar malinformación. Por ejemplo, que todos los hombres deben tener un pene gigantesco para darle placer a la mujer. Y esto le puede generar en el futuro, como mi pene no es tan grande como el de la película, algún problema de disfunción sexual, por ejemplo. ¿Sí? Pero las investigaciones lo que sí determinan es que la pornografía violenta sí puede alterar los comportamientos agresivos sexuales en la adultez, ¿sí? Eso sí, diferente, ¿no? La pornografía violenta, o sea, la pornografía que expresa golpes, que expresa humillación, esa sí va generando alteración en el comportamiento. Dice Claudia, escuché alguna vez que la pornografía es más adictiva, incluso más que la cocaína y cada vez se desea más y más y más y más. Bueno, dentro de la sexualidad mismo podemos encontrar lo que es el trastorno hipersexual, ¿no? Que, bueno, con otros autores van a encontrar como la adicción sexual, en otros van a encontrar en las mujeres la ninfomanía, en otros, en los hombres de la satiriasis, bueno. Entonces se puede generar una adicción no solamente a la pornografía, a la masturbación, a las relaciones sexuales en sí, entonces, pero eso ya dependería de otros factores, no solamente de la pornografía, ¿sí? Así que no le satanicemos mucho a la pornografía. Hay un buen libro de Einsek eh, sobre este tema. Déjenme recordar cómo se llama el libro ya y les comparto el nombre porque no he encontrado tampoco el libro, ¿no? Solamente tengo un pequeño resumen de este libro. Dice, en casos de violencia sexual, muchos niños han sido testigos oculares de este tipo de comportamientos de los padres. Esta situación, ¿cómo afecta a la conducta sexual de los niños? Perfecto, esta también es una muy buena pregunta. En casos de violencia sexual, se puede generar, nosotros cuando observamos y leemos el DSM-5, vamos a encontrar en el desarrollo del trastorno que puede, más que todo en los trastornos
perdón, en los trastornos límites de personalidad, el historial de violencia sexual, ¿no? Entonces, la mayoría de personas que han sufrido violencia sexual en la infancia tienen mucha posibilidad de generar el trastorno límite. Entonces, puede que esta observación de la violencia sexual, de sufrir o de ser testigos oculares de violencia sexual, pues en el futuro tenga esta problemática, ¿no? De trastornos límites de personalidad y con trastorno límite de personalidad también un alto índice de convertirse en algún o que tenga contenido parafílico en sus pensamientos, ¿sí? Pero obvio, ojo, perdón, ojo, no todas las personas que han sufrido abuso sexual tienen estas repercusiones, ¿sí? Tienen que reunirse muchos otros factores, ¿no? Como el abandono de la familia, por ejemplo, o el no contar con alguna persona de confianza en la infancia, el consumo de sustancias, el aislamiento, bueno, muchos otros factores, no solamente por casos de violencia sexual. Pero sí, sí. Sí, ahí la historia de violencia sexual puede ser que sí tengamos este tipo de repercusiones en la conducta en la infancia, ¿no? Perdón, en la adultez. Vamos, dice la masturbación en la adolescencia, y esto ya es un tema que hemos venido hablando, pero es interesante y importante aclararlo porque vamos a encontrarnos alguna vez con estas prácticas en nuestros adolescentes, ya sean pacientes, ya sean hijos, ya sean hermanos. Bueno, siempre vamos a encontrar estas prácticas porque es algo muy común. Ojo, no es que todos lo cumplan, eso sí, que quede muy claro, no es que todos lo tienen que cumplir obligatoriamente los adolescentes, pero la mayoría de los adolescentes ingresan en esta práctica autoerótica, esta práctica de autoconocimiento y como dijimos, de preparación a las relaciones que vienen a futuro. Entonces, dice la masturbación en la adolescencia como una práctica autoerótica de exploración diferente a la de la niñez. ¿En qué se diferencia? Pues que aquí ya tenemos fantasías, aquí ya tenemos deseo, aquí ya tenemos el contenido erótico, pensamientos tanto positivos como negativos de la sexualidad. ¿Cuáles son los pensamientos positivos? Pues los que los acepto, ¿sí? Si yo estoy pensando en Juanita, si soy hombre y me gustan las mujeres, digo, a ver, me gusta Juanita, ¿no? ¿Cómo serán los senos de ella? ¿Cómo tendrá la vagina? Entonces, y digo, no, me siento bien fantaseando y hasta llego a la masturbación con estos pensamientos. Esto es un pensamiento positivo. ¿Cuándo es un pensamiento negativo? Cuando digo, a ver, ¿cómo será Juanita? No, 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 ¿por qué estoy pensando? No, eso es malo, esto es pecado. Entonces, niego ese pensamiento, entonces se convierte en el pensamiento negativo. Todos tenemos en algún momento un pensamiento negativo y todos tenemos pensamientos positivos, ¿sí? Eso no es que sea normal que tenga pensamientos negativos, no. Todos tenemos tanto pensamientos positivos o negativos. Este pensamiento negativo casi siempre está relacionado con la moralidad, está relacionado con la educación religiosa incluso, ¿no? Entonces digo, a ver, estoy pensando en mi prima, digo, no, no, ¿por qué estoy pensando en mi prima? Si eso es pecado, ¿no es cierto? El incesto no está bien. Entonces, negativo, ¿sí? Pero en otras culturas puede ser que sea aceptable, ¿no? Entonces, depende mucho, como digo, de la moralidad, de la educación religiosa y la cultura. Dice, tiene el objetivo de satisfacción del deseo sexual, ¿no? Esta masturbación tiene el objetivo de la satisfacción del deseo sexual producto de la revolución hormonal, fantasías y pensamientos sexuales, lo que veníamos hablando más de acá arriba, ¿no? Dice el descubrimiento de cómo producir una respuesta sexual en el propio cuerpo y en el del otro. Entonces, descubrimiento, o sea, cómo se produce el placer con mi cuerpo y también quiero saber cómo se produce el placer en el otro cuerpo y comienzo a fantasear, ¿no es cierto? ¿Qué tal si le toco los senos? ¿Qué tal si le toco las nalgas? ¿Qué tal si le toco la vagina? Entonces, y bueno, hablando desde el punto de vista heterosexual, ¿no? No quiero heterosexualizar todo, ¿no? Pero, por ejemplo, si es un adolescente homosexual, pues también va a decir qué se sentirá tocar el pene de otra persona. Y por ejemplo, este es un pensamiento negativo que nos ha pasado a muchas de las personas en la adolescencia. Un hombre puede fantasear también con otros hombres o puede tener ese pensamiento de cómo será el pene de otra persona. ¿Qué tal será tocar el pene de otro hombre? Pero como somos machísimos, no, 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 ¿qué estoy pensando? Pero es muy común que aparezca este pensamiento, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Dice, aunque es una conducta natural, no es obligada para todos los sujetos. Esto ya les venía recalcándose varias veces que si la masturbación
es natural, pues no todos deben cumplirla por sí. Hay personas que son completamente eh, eh, erotofílicas, perdón, erotofóbicas, ¿no? No les interesa, no quieren tocarse el cuerpo, de hecho no tienen interés en la parte sexual, pues muy aceptable, ¿no? Entonces no lo hacen y ha habido personas que en toda su vida no se han masturbado por cuestiones morales, por cuestiones religiosas, por cuestiones culturales o por cuestiones mismo que no les nace en su cuerpo, ¿no? Normal. Aquí tenemos, por ejemplo, las investigaciones de Kinsey, ¿no es cierto?, de cómo es el inicio de la masturbación, tanto en hombres como mujeres. Dice aquí la incidencia cumulativa de varones y mujeres que han presentado masturbación que incluye orgasmo, ¿no? Según los datos de Kinsey, los datos actuales sugieren que los jóvenes contemporáneos comienzan a masturbarse 1 o 2 años antes. Entonces, como vemos, el inicio de la masturbación normalmente en el hombre empieza a los 10 años, ¿no? 10, 12 años comienza a aparecer y tiene una como una normativa, digámosle así, en los hombres, ¿no? Porcentaje de la población, o sea, casi todos inician a eso de los 12, 13 años, inician la masturbación y se mantiene, ¿sí? En cambio, en las mujeres, como vemos, puede empezar desde los 5 años la masturbación, pero no es que todas inician al mismo tiempo la masturbación, ¿sí? Las mujeres son más crecientes en su descubrimiento, pero en los hombres, todos, casi la mayoría, a los 10 años, perdón, 12 años, detonan la masturbación, ¿sí? Entonces, lo que sí es un dato interesante, por ejemplo, que los hombres disminuyen la masturbación cuando inician su vida sexual. Entonces, cuando ya comienzan a tener relaciones sexuales, vamos a poner la normativa que está entre los 14 a los 16 años del inicio de la vida sexual, pues la masturbación comienza a decrecer, a disminuir, a diferencia de las mujeres. En cambio, las mujeres, cuando inician su vida sexual, de hecho, hasta puede aumentar su masturbación, ¿sí? Así que son datos interesantes que se han realizado en estudios, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Dice, actualmente hay algún tipo de adicción a la masturbación en el adolescente en casos de que uno presenta actitudes negativas y culpas a la masturbación, pero en él percibe como necesaria e inicia el círculo vicioso como puede romper. Claro que sí. Como les decía, existe lo que es el trastorno hipersexual, que podemos estar relacionando igualmente a la adicción al sexo. No es una adicción sin sustancia. ¿Por qué le hacemos la analogía con las adicciones? Porque existe el mismo mecanismo de respuesta en el cerebro de todo lo que es la secreción de dopamina, todo lo que es de la etapa de tolerancia, la búsqueda de nuevas experiencias que generen la dopamina en el cerebro. Entonces, tiene las mismas tendencias a la adicción que con la cocaína o con cualquier tipo de sustancia psicotrópica. Entonces, esta masturbación se llama la masturbación compulsiva, ¿no? Entonces, la persona no puede controlar este tipo de prácticas y puede iniciarse en la adolescencia. De hecho, estas prácticas casi siempre inician en la adolescencia. Dice, ¿y cómo puede romperse? Pues terapia cognitivo-conductual es una de las terapias más efectivas, ¿no? Al menos la terapia conductual y lo que es, se me fue el nombre de este tipo de terapia, y terapia ocupacional, entonces es funcional dentro de este tipo de trastorno, ¿no? Pero ojo que la parte cognitiva es fundamental para trabajar estos tipos de pensamientos. Dice, yo atendí casos en hogares de niños de 9 años, se masturbaban y según ellos no podían controlar esos impulsos a masturbarse presentaban toqueteos a las niñas. Por ejemplo, aquí, ¿no? Si es que ya no pueden controlarse, si es que ya presentan este tipo de impulsividad en la masturbación, en las conductas ya a niñas, que no está dentro del juego natural de los niños, ¿no? Porque el juego debe ser recíproco, ¿no? A ver, déjame ver qué tienes tú, que te dejo ver lo que tengo yo. Estamos en la curiosidad, déjame tocarte, yo también te toco, a diferencia de que el niño se vuelve el agresor. La niña no quiere este juego, pues este niño la obliga. Entonces,
ahí sí ya tenemos como decía, esta atención clínica, que pudo haber sido abusado sexualmente y él está repitiendo estas conductas en otros niños, ¿no? Entonces, muchas gracias por este aporte. La verdad que no sé quién es HP. Si me da su nombre, porque si no, nos vamos a confundir aquí. Pero sí, muchas gracias por ese aporte muy bueno. Entonces, aquí sí ya podemos ir poniéndose atención clínica, ¿no? No sé si, Kevin, me ayudas con Las de Facebook. Facebook, ¿cierto? Sí. Sí, hicieron unas que le preguntan si la sexualidad de los adolescentes se puede alterar por algún traumatismo, por algún trastorno del desarrollo. A ver, perdón, si la sexualidad se puede alterar Ajá, por por algún un... trastorno o alguna afección mental Sí, sí, claro que durante el sí. desarrollo. Sí, ojo, ¿no? Ojo, la sexualidad no es independiente de todo la psicología del ser humano. La sexualidad tiene que ver mucho con el desarrollo intelectual, el desarrollo afectivo, el desarrollo emocional, volitivo, todo esto. De hecho, la sexualidad en otros países más avanzados como España, por ejemplo, una de las cunas más grandes de sexología, ellos, por ejemplo, utilizan la sexología para determinar ciertas falencias en otras esferas de la persona, ¿sí? Entonces, de hecho, van a tener relación directa cualquier tipo de afectación, tanto emocional, tanto afectiva, del desarrollo, en la sexualidad. ¿Sí? Ya dijimos, por favor, la sexualidad no es solamente el coito, no es solamente la fantasía, no es solamente el deseo. La sexualidad también la expreso en el enamoramiento, en el decirle a un amigo, sabes que yo te quiero muchísimo, en el apego que tenemos con un grupo de personas, en la identidad, todo esto está dentro de la sexualidad. Así que puede alterar, obviamente, si se altera una de estas esferas, altera indirectamente la parte de la sexualidad. Ok, doctor. Y bueno, la siguiente pregunta ya se respondió, va en relación a lo de la pornografía y la adolescencia. Ah, ya, sí, perfecto. Entonces, sí, y más adelante también vamos a ver un poquito más sobre esto cuando ya hagamos la parte de diagnóstico, la entrevista. Ahí vamos a tener que obtener toda esta información y vamos viendo cuándo se convierte en algo desadaptativo o algo sigue siendo parte de la naturalidad del desarrollo, ¿no? Y muchas gracias, Carmen. Ya ahora sí ya te tengo pendiente, Carmen. Dice Iván, dice más tarde se hablará de las señales de cuándo se manifiesta una masturbación compulsiva. Claro que sí. Por eso, Iván, les aclaré al principio que estamos hablando solamente de la parte de la normativa del desarrollo, ¿no? Cuando está dentro de la normativa. Después ya vamos a ver dónde se encuentra la parte patológica, porque para yo saber qué es patológico, primero debo yo conocer primeramente qué es lo normal. No queremos que seamos profesionales de códigos, no quiero que sean profesionales de trastornos, ¿sí? Mejor seamos profesionales de lo que es preventivo, de lo que es natural. Entonces, eso es lo que les decía alguna vez a mis estudiantes, una anécdota, ¿no? Que una vez llegó parece que era suizo este médico, sacó una radiografía y dijo, a ver, en esta radiografía, ¿qué hay? Entonces todos los médicos que veían la radiografía decían, tiene este traumatismo, tiene este síndrome, tiene esta patología. Entonces al final este médico les dijo, no, aquí en esta radiografía no hay nada, pero todos queremos ver la patología. Y nadie pudo decir, no, es una radiografía normal, hasta por miedo de que digan, este no sabe. ¿Sí? Así que yo primeramente siempre les digo, conozcan el desarrollo normal de cualquier tipo de comportamientos y después sí nos vamos a la patología. Entonces, eso les va a dar muchísimo la clínica, chicos. Dice, entonces, seguimos. Dice, cada vez que se producen emisiones antinatural, ya, a este nos vamos porque, déjenme ver. Tenemos un título por aquí. Claro que sí. Ah, no. Perdón, perdón. Estábamos ya, en la masturbación, ¿no? Ya. ¿Por qué me va con este tema de aquí? Esto, lo que vamos a leer en este momento,
Es parte de la educación sexual que se daba en países europeos. De hecho, esto que les voy a leer en este momento era parte de un libro de educación sexual, ¿no? Hecho por profesionales, hecho por médicos. Así que si un médico lo dice, obviamente tenemos que creerle, ¿no es cierto? Tenemos esta falacia de la autoridad. Entonces, ¿qué dices? ¿Qué decían los médicos, no? Cada vez que se producen emisiones antinaturales, el cuerpo se vuelve perezoso. El chico se refiere a emisiones antinaturales, obviamente la masturbación. Una emisión natural para ellos era, por ejemplo, los sueños húmedos, ¿no? Que salía solamente el semen o en la relación sexual, pero antinatural es cuando yo lo provocaba. Entonces, vuelvo, dice, cada vez que se producen emisiones antinaturales, el cuerpo se vuelve perezoso. El chico no se sentirá con vigor y flexibilidad, se cansará con más facilidad, probablemente esté pálido y demacrado y tendrá suerte si puede liberarse de la indigestión y del estreñimiento. Dos cosas que probablemente le causarán manchas y granos en el rostro. Ellos esto decían de la masturbación, queriendo asustar a los adolescentes, ¿no es cierto? Que iban a ser perezosos, no van a tener vigor, flexibilidad, energía, van a estar demacrados, problemas de indigestión, estreñimiento y le van a salir manchas en la cara, ¿no? Entonces, dice, los resultados en la mente son más graves y se reconocen con mayor facilidad. Decía, ¿no? Ellos que cuando se masturba la persona, en la mente se va a ver se va a reconocer la masturbación. Un niño que practica este hábito nunca alcanzará lo mejor que la naturaleza tiene destinado para su inteligencia. O sea, si te masturbas, te vuelves menos inteligente, ¿no? No es tan aguda, su memoria no es tan buena, disminuye su poder para fijar la atención en cualquier cosa que haga. Entonces, si es que una persona presentaba algún trastorno del desarrollo intelectual, pues automáticamente para ello era por la masturbación. Dice, un muchacho como este es muy triste de ver, o sea, una persona que tenga estas características en el desarrollo intelectual, decía, ¿no? Que si es por la masturbación, es muy triste de ver. Entonces, ¿qué es lo que pasaba esto? Generaba los remordimientos psicológicos, ¿sí? Una persona que se masturba generaba automáticamente estos remordimientos. ¿Y qué pasa con esto? Dice la tradición moralista, considera estas prácticas pecaminosas, sucias, lo que genera sentimientos de infelicidad, inferioridad e indignación en contrarrespuesta a lo que decían estas personas, ¿no? Más que esto que ponían ellos, que granos, que deficiencia intelectual, lo que sea, lo que generaban eran esos sentimientos de infelicidad, inferioridad e indignación. Así los adolescentes se desperdician a sí mismos. Así que ojo con esto, por favor, nunca dar este tipo de información a los adolescentes porque podemos generarle esta baja autoestima, esta falta de desarrollo social. Más que intelectual, es social lo que le generamos. Vamos a romperle estas habilidades sociales que necesitan, esta asertividad, porque obviamente la masturbación va a estar en su naturaleza. Dice, cuando se valora un componente corporal, se debe evaluar como lateralmente para observar lo sano de lo enfermo. Esto nos dice nuestro amigo iPhone, no sé quién es iPhone, pero bueno, sí, muchas gracias en esta parte, ¿no? Por estas aportaciones que nos ofrece. Bueno, vamos a ver cómo estamos con el tiempo, mi querido. Ah, ya estamos a 9:30, sí tenemos todavía tiempo. Entonces vamos a ver en la adolescencia, ¿no es cierto? El inicio de la vida sexual. Y aparte de la masturbación, vamos a ver ahora el inicio de la vida sexual, donde en nuestra región, no sé cómo estemos lamentablemente en los países anglosajones, en los países europeos, esta información la hemos sacado de nuestra región latina. Entonces, por acá los varones inician su vida sexual, por favor ya saquémonos de la cabeza este término de la virginidad, ¿sí? Porque, porque virginidad es un término peyorativo, es un término ofensivo, es un término dominador, machista. Entonces, vamos a trabajar desde el día de hoy en adelante con el inicio de la vida sexual. No es que perdió la virginidad, sino inició su vida sexual nada más, ¿sí?
Entonces, porque también la virginidad depende mucho de la cultura, de la educación, depende de las creencias propias, la religiosidad, bueno, depende de muchas cosas, ¿no? Pero el inicio de la vida sexual sí es natural. Para hacer rapidito el, el cuento corto, una vez yo tuve una paciente adolescente que tenía 16 años. Entonces yo le pregunté, ¿cuántas parejas sexuales has tenido en tu vida? Decía, em, creo que eran siete u ocho, no me acuerdo cómo me respondió ella. 7 u 8 personas. Le digo, ah, ya, perfecto. Entonces, ahí me dice, pero soy virgen. Yo me quedé pensando, ¿no? Decía, a ver, ¿tuviste 8 parejas sexuales? Dice, sí, 8 parejas sexuales. ¿Pero eres virgen? Dice, sí, soy virgen. Le digo, ¿por qué eres virgen? Dice, porque yo todas las veces que he tenido relaciones sexuales han sido vía anal. Entonces nunca he tenido penetración vaginal y cuando yo me tenga penetración vaginal, ahí es que pierdo la virginidad. O sea, para ella la virginidad se encontraba solamente en la parte vaginal, ¿no? Entonces, por eso digo, la virginidad depende de muchas cosas, ¿no? Había otra paciente también que me decía que ella fue abusada sexualmente, pero que ella no ha perdido la virginidad y la perderá solamente cuando se entregue a otra persona. Entonces, cuando sea voluntario, ahí es la pérdida de la virginidad para ella, ¿no? Por eso mejor virginidad dejamos a un lado y este término y vamos a trabajar con el inicio de la vida sexual. Entonces, en los varones va a iniciar entre los 13 y los 18 años, ¿no? No va a iniciar, está la estadística, ¿sí? La estadística está en el inicio de la vida sexual en los hombres en los 13 a los 18 años y en las mujeres entre los 15 y los 19 años, ¿no? Tenemos este desfase en las edades también por cuestiones de educación, ¿no? Muchas veces a los hombres, al menos en mi país, 15 años, 16 años y ven que todavía no ha iniciado su vida sexual, los padres mismos, ¿no? Los padres machos con este pensamiento machista, a ver, mi hijo, y usted ya tiene 15, 16 años, vamos al prostíbulo, porque tiene que perder, ya tiene que hacerse hombre, ¿no es cierto? Ya tiene 15 años y ya tiene que, y cuando le ven que ya tiene 18 años, 20 años y no ha tenido intimidad con una mujer, ya comienzan a asustarse, ¿no es cierto? Entonces, decir, ¿qué le pasa a mi hijo? ¿Por qué no quiere tener relaciones sexuales? Y capaz que le gustan los hombres, o capaz que no me está saliendo tan machito como yo. Entonces, ojo con eso. Entonces, esos pensamientos machistas son los que tenemos que ir rompiendo en nuestros adolescentes, en nuestras generaciones venideras, para evitar tanto problema de agresión física y de género, perdón, sexual y de género. Entonces, la formación de la identidad colectiva también se da dentro de este inicio de la vida sexual. Cuando los padres critican, ¿no es cierto?, al amigo o amiga del adolescente, este comprende una defensa porque en el fondo la crítica es para él o ella, ¿no es cierto? Esta formación de la identidad colectiva es, por ejemplo, yo quiero ser como no sé qué artista, yo digo, discúlpeme, yo también soy un poco viejito, yo no sé cuáles son los artistas del momento, ¿no es cierto? Para mí el artista del momento sigue siendo Justin Bieber, pero yo creo que pasó hace mucho tiempo este Justin. Entonces ya creo que es también viejito, ¿no? Pero entonces, por poner un ejemplo, ¿no? En mi adolescencia, ¿no es cierto? Yo quiero ser como Kurt Cobain. O sea, yo quiero ser como tal persona, yo quiero ser como tal personaje, o incluso dentro de su misma sociedad. Como dijimos, eh, eh, queremos tener una identidad que sea respetable, una identidad que sea admirable. ¿Y quiénes eran los admirables? Pues los artistas, ¿no es cierto? Los famosos. Entonces, o puede ser que el guapo del barrio o el guapo del colegio, pues yo también quiero ser como él. Entonces voy formando esta identidad colectiva y yo quiero ser como los rockeros, yo quiero ser los skaters, yo quiero ser los youtubers, yo quiero ser, bueno, yo quiero pertenecer a un grupo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los padres cuando critican al amigo que estamos siendo rockeros, ¿no es cierto? Los dos, yo me junto con otro rockero y le dicen, ah, estás con este pelón, con este tatuado, con este vago. Ojo con eso, por favor, si son padres, mucho ojo con eso. Y si son profesionales, ojo con cuando tengamos estos pacientes, de los padres que dicen, no, es que se lleva con vagos, se lleva con drogadictos, se lleva con marihuaneros. Entonces, la ofensa que ustedes le quieren hacer, el padre que le quiere hacer al amigo, está haciendo directamente al adolescente, porque se está identificando, es como ver el espejo. Si ustedes le critican al adolescente, al amigo, perdón, del adolescente, le están criticando directamente a él, porque él quiere ser como el amigo, él quiere ser rockero, quiere tener un tatuaje, quiere tener el cabello largo.
Entonces, si le dicen vago, inútil, drogadicto, le están ofendiendo directamente a él. Y si ofenden a su grupo de apego, pues le están rechazando a su hijo también. Entonces, mientras más intenso sea el rechazo, perdón, más fuerte es la defensa. Entonces, mientras más le critican al amigo, más en defensa se pone y más se aleja de los padres el adolescente. Ojo con eso. Aquí tenemos un cuadro muy interesante para analizar lo que es el porcentaje de estudiantes para que vean cómo influye la educación en el inicio de la vida sexual, ¿no? Entonces, porcentaje de estudiantes de educación media que han tenido coito, ¿no? Que ya iniciaron su vida sexual. Estos dos, el NSFG y el CDC, son dos tipos de encuestadoras diferentes, pero vamos a ver las relaciones que tienen, ¿no? En los años de la encuesta, como vamos a ir viendo, por años hasta llegar al 2001, que se hizo estas entrevistas, ¿no? En 1975, el inicio de la vida sexual en mujeres de 15 a 19 años era el 36%. Y vamos viendo cómo aumenta al 82 y aumenta al 55 en estas mujeres de 15 a 19 años. ¿Sí? Va aumentando, de acuerdo, pasa el tiempo. Entonces, si al principio el inicio era de 15 a 19 años, las relaciones, va aumentando la cantidad de mujeres que van iniciando su vida sexual, ¿no? A estas edades. Vemos que va bajando en el 95 y vuelve a aumentar en 1999. Ahora sí, vamos a ver acá, ¿no? En mujeres que han estudiado, ¿no? De 9 a, perdón, de noveno a 12º grado, ¿sí? Y en los varones. Vamos a ver, este estudio se hizo desde el 91 en adelante, y vamos a ver que las mujeres que estaban de 9 al 12º grado, del noveno, perdón, al 12º grado, iniciaban el 51% en estas edades, ¿no? En el 51% y en los hombres en el 57%. Siempre hay más tendencia en los hombres el inicio de la vida sexual en los mismos grados escolares, ¿no? En las mujeres en el 52 y en las mujeres, perdón, en los hombres 54. En los hombres 48 y en las mujeres, perdón, en las mujeres 50, al revés. En las mujeres 48, en los varones 52. Y así, ¿no es cierto? Siempre va a haber mayor tendencia en los varones. Y aquí sí vamos a ver, como les decía, la importancia de la persona que estudia y la que no estudia, ¿no es cierto? Y acá tenemos las conductas sexuales que se van presentando en estas edades, en los adolescentes. Entonces, dice, en los besuqueos, cuando son estudiantes, por ejemplo, el besuqueo, había un 97% y que en personas que no eran estudiantes, pues 98%. O sea, había una diferencia no significativa, ¿no? Y en las mujeres había el mismo tipo de conductas, ¿no? En los besuqueos, entonces, natural, si estudia o no estudia, no hay ningún problema. Beso francés ya tenemos con lengua, ¿no es cierto? 93 en varones que estudiaban, pero 95 en personas que no estudiaban. O sea, y si no estudiaban, iban a tener más tendencia a tener estas conductas sexuales, ¿no? En las mujeres, como vemos, y de igual forma, tenemos 95% en los dos. Caricias de las mamas, en este caso los varones que acariciaron alguna vez los senos de una pareja, si estudiaban o no estudiaban, no se modifica el porcentaje, en las mujeres tampoco. Varón que acaricia los genitales femeninos, vemos aquí, ¿no es cierto? El 82-87, no hay diferencia significativa. En las mujeres, ahora sí ya va a haber una diferencia un poco más significativa que en los varones, ¿no? Las mujeres que son estudiantes o que eran estudiantes fueron en menos porcentaje que las mujeres que no eran estudiantes, ¿no es cierto? Si estudiaban, tenían menos tendencia a estos tipos de conductas. Ahora, las mujeres que acariciaban los genitales masculinos. En los hombres, sí, vemos que hay menor tendencia en los estudiantes que en los que no estudiaban. Igualmente, acá ya tenemos más tendencia en las mujeres, ¿no? Tacto de los genitales. Entonces ya tenemos 78, 77-81 en los estudiantes no estudiantes y tenemos acá 72-78, ¿no es cierto? En el coito, vamos a ver el coito, lo que nos preocupaba por el embarazo adolescente. Tenemos 75-79, hay diferencia en el estudiante y no estudiante. En cambio, en las mujeres, mire, ya hay una tendencia mucho mayor en las personas que no estudiaban. De hecho, en las estadísticas de mi país nos indican que la persona que no estudia
o que se ha salido de los estudios regulares, tienen mayor tendencia a ser madre adolescente. Y las personas que son madres adolescentes tienen menos posibilidades de continuar sus estudios. Entonces, como tiene menos posibilidades de estudiar, pues tiene mayor posibilidades de tener más hijos. Y así, mientras menos estudia la persona, mayor tendencia al embarazo adolescente y a tener más hijos tiene, ¿no? Contacto bucal del hombre en los genitales de la mujer, en el sexo oral, 60 a 68, 59 a 67. También ya tenemos tendencias muy alejadas, significativas, de las personas que estudian y que no estudian, ¿no? ¿Sí? Como observamos. Entonces, dice, hay variaciones en el desarrollo psicosexual en el caso de los niños y adolescentes con discapacidad intelectual. Qué buena pregunta, mi querida Cecilia, y te voy a responder con esto, ¿no? La madurez psicosexual tiene mucho que ver con la madurez cognitiva de la persona. Así que y he tenido muchas veces, ¿no? En cuestiones de peritajes, por ejemplo, que nos dicen, a ver, necesito que me haga el desarrollo de la madurez sexual de la persona. Entonces, lo que debemos hacer antes de ponernos a evaluar la madurez sexual, tenemos que evaluar la madurez cognitiva que tiene la persona, porque tienen relación. Dentro de la parte cognitiva tenemos el juicio, tenemos la moral, donde nos va a indicar en la parte, la madurez psicosexual, si la persona sabe o no sabe las conductas sexuales que está cometiendo. Entonces, en el desarrollo psicosexual en los niños y niñas, obviamente va a haber un pequeño retraso también, ¿no es cierto? Podemos encontrar niños o adolescentes, perdón, de 14, 15 años con las conductas, depende del trastorno de desarrollo intelectual, puede ser que tenga comportamientos de niño de 5 años, 6 años, por ejemplo, que se masturbe en frente de otras personas, que saque los genitales de frente de otras personas, pero obviamente por su discapacidad, ¿sí? Más no porque por otra cosa, ¿sí? Perfecto. No sé si respondí la pregunta, mi querida Cecilia. Perfecto. Entonces vamos a iniciar con lo que es la adolescencia tardía. Em, ¿Dónde vamos a encontrar, no? Lo que es, bueno, en la adolescencia tardía ya las conductas sexuales es como que se van ya centralizando, ¿cierto? Ya se van centrando, ya no van a ser tan impulsivas. Pues, primeramente, el eje hormonal hipotalámico, hipófisis, gónadas se han normalizado, como decía, ya no tenemos esta explosión de hormonas, ya no tenemos esta alteración gonadal, entonces ya no hay esa impulsividad, ya la sexualidad es mucho más racional también, ya se puede controlar muchos de los impulsos que anteriormente podían ser poco incontrolables, ¿no? Como la masturbación. El cuerpo es fuente de placer y motivo de orgullo, ¿no es cierto? A diferencia de la adolescencia temprana, que la mujer, por ejemplo, tenía vergüenza de mostrar sus senos, que los ocultaba con sacos grandes, pues ahora ya existen los escotes en esta adolescente, existen faldas más pequeñas, ya muestran su cuerpo, ya se sienten atractivas ante el otro sexo, ante el mismo sexo también. Entonces, y también es fuente de placer, ¿no es cierto? Ya pues, muchas veces ya inician su vida sexual y ya sienten lo que es el placer propio de la sexualidad. La inestabilidad emocional desaparece y surge la estructuración de la personalidad. Aquí, por ejemplo, ya no tenemos esa explosión emocional, ya no son todas las personas tan iracundas, ya no tienen esa tendencia al llanto fácil, por ejemplo, a entristecerse por todo, a ser muy irritables, ya son emocionalmente más estables y ya dijimos, ¿no? La estructuración, la personalidad ya se va solidificando. Casi en la mayor parte de los trastornos, la personalidad se la puede evaluar desde las alteraciones de la personalidad, obviamente, ¿no? Desde los 18 años en adelante. Pero, por ejemplo, en trastornos límites de la personalidad, se puede empezar un diagnóstico previo, siempre y cuando presenten unos 24 meses antes la psicopatología, ¿no? Entonces,
para que vean que al final de la adolescencia, más o menos 16 años a 18 años, ya pueden ir apareciendo rasgos de personalidad límite. Por ejemplo, me refiero netamente a este tipo de personalidad, ¿no? De ahí, para que sea un trastorno antisocial, por ejemplo, es necesario que cumplan los 18 años. Dice, mayor autonomía e independencia. Las personas ya tienen esa autonomía, ya no necesitan mucho de papi, de mami, y son más independientes, ¿no es cierto? Ya forman lazos sociales, ya dicen, me voy a tal paseo, quiero hacer las cosas por mí mismo. Entonces van independizándose porque dijimos que este transcurso de la adolescencia era para prepararles para ser adultos funcionales, ¿no es cierto? Entonces, muchos de los adolescentes ya generan esa independencia a partir de los 15 años en adelante, ¿no? De mayor identidad de género, ahora sí ya saben, ¿no? Estas personas sí ya saben qué es lo que les gusta dentro de la parte social. Hablo del género, por favor, no estoy hablando de la orientación sexual, hablamos del género. Me gusta vestirme con falda, me gusta vestirme con pantalones, me gusta vestirme con aretes, me gusta pintarme los labios, me gusta depilarme las cejas. Entonces yo ya sé si soy masculino y yo ya sé si soy femenino. Entonces, ¿y cómo me identifico, no? Tenemos mucha menor confusión en el rol sexual de lo que decíamos que al principio podíamos tener contacto homosexual, que podemos tener contacto con otros, con el mismo sexo, con otros sexos, pues acá no, acá ya tienen más clara la visión, o sea, me gustan los hombres, me gustan las mujeres, me gustan hombres y mujeres, y ya tienen ese rol, ¿no es cierto? ¿Qué hace el hombre, qué hace la mujer dentro de la parte del rol sexual? Mayor control, perdón, se me ha ido una A por aquí. Tienen mayor control de los impulsos sexuales y de la agresión, lo que decíamos acá arriba, ¿no? Esas personas ya son mucho más conscientes de cuáles son las consecuencias de los impulsos sexuales y son más controlables en este caso. Los impulsos sexuales planificados también se puede planificar la agresión sexual o también se puede planificar en este caso las conductas sexuales, ¿no es cierto? Es decir, a ver, este fin de semana quiero ir a tener relaciones sexuales con mi novia. Entonces, para eso le voy a comprar unas flores, le voy a comprar tal, 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 y ya planifico, ¿no es cierto? Ya controlo, digo, a ver, me aguanto toda la semana porque el fin de semana la voy a ver y voy a tratar de convencer para que tenga relaciones sexuales. Entonces, eso es en la adolescencia tardía. Y listo. No sé si tenemos un poquito más de tiempo. ¿Cómo estamos con el tiempo, mi querido Kevin? Quedan 20 minutos, Ah, doctor. sí, perfecto, perfecto. Entonces sí nos alcanza para continuar con el próximo tema. Este tema también ya es, voy a darles un pequeño adelanto de este tema y dejamos para el siguiente tema. Hasta aquí hemos avanzado todo lo que es el desarrollo psicosexual dentro de la normativa social, dentro de la normativa biológica, dentro de la normativa, eh, eh, llamémosle médica también. Entonces, todo lo que es aceptable dentro de la sociedad, ¿sí? De aquí en adelante vamos a ir viendo también lo que es las expresiones del comportamiento de la sexualidad, porque en la adolescencia comienza a aparecer ese tipo de comportamientos sexuales y lo importante no es ver como patológico, ¿sí? Lo importante de las expresiones comportamentales de la sexualidad es verlas como una etapa, ¿sí? Es verlas como un proceso, más no como una patología porque van a aparecer ciertas conductas que nos van a parecer un poco fuera de lo común. Eh, y les voy a leer algo que me pareció interesante. Esto lo decía Becker, ¿no? Él decía, no deberíamos ver el comportamiento variante como algo especial. Por ejemplo, una fantasía con, yo qué sé, con un animal, ¿sí? En el caso de las parafilias, de la zoofilia, ¿no? Entonces él decía, no deberíamos ver el comportamiento variante como algo especial, depravado o mágico, mejor que otras clases de conducta. Deberíamos simplemente verlo como una clase de conducta que algunos desaprueban y otros aceptan. Al estudiar este proceso que ha originado la integración de ambas perspectivas, la aprobación y la del rechazo. Entonces, los comportamientos sexuales
Como les digo, no es que sean enfermedades, no es que sean desviaciones, no es que sean aberraciones, no es que sean trastornos en sí. ¿Sí? Algunos comportamientos sí pueden ser parte de un trastorno, pero no todos. Así que tratemos de mejor ver estas expresiones, como decía Becker, como un continuo de la sexualidad. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver, ¿no? Primeramente, ¿qué es la sexología? Porque de aquí en adelante ya vamos a ir analizando los comportamientos patológicos, lo que veníamos viendo, las preguntas que veníamos haciendo, ¿no? Pero creo que por cuestión de tiempo vamos a tener que hacerla, dejarla para la próxima clase y ahondar netamente ya lo que es la patología y el abordaje también de esta, ¿no? Entonces, primeramente, ¿qué es la sexología? Por favor, la sexología es la ciencia que estudia e investiga el hecho sexual humano y las cuestiones que relacionan con el mismo. ¿Por qué quiero hacerles esto? Porque vamos a hablar sobre sexología forense también, ya que los comportamientos sexuales, perdón, los comportamientos sexuales van a influir en actos delictivos, ¿sí? En algunos tipos de comportamientos. Entonces, si la sexología es la ciencia que estudia e investiga el hecho sexual humano y las cuestiones que se relacionan con el mismo como conductas, la sexología forense, pues, estudia estas conductas sexuales que van en contra de la norma establecida por la sociedad. En este caso, normas sociales, legales, morales, ¿sí? Si se puede ver adolescentes que no presenten ningún aspecto sexual, por ejemplo, no les interesa tener pareja, pues claro que sí, mi querida Carla, puede haber adolescentes que no presenten interés sexual. Lamentablemente les llamamos asexuales, ¿no es cierto? En una visión reduccionista del término de la sexualidad, ¿no es cierto? El hecho de que no le interese tener pareja no significa que sea asexual, porque tiene un sexo, ¿no es cierto? O es hombre, o es mujer, o es intersexual, primeramente. Segundo, el hecho de que no quiera tener pareja no significa que no quiera compartir con alguien más como amigos. Ya dijimos que la sexualidad no se basa solamente en el coito, sino que puede ser, eh, yo no quiero tener relaciones sexuales, pero sí me siento bien con un amigo, con una amiga, siento afectividad por mi familia, todo eso es la sexualidad, ¿sí? Pero puede haber adolescentes, obviamente que, o también puede ser, no como una fantasía, ya vamos a ver más adelante, la castidad como una conducta o como una fantasía sexual, ¿sí? No es que no les interese, sino que dicen, a ver, yo quiero sentirme casto porque fantaseo con mi primera vez con la persona amada. Ahí ya se convierte en una fantasía, como un comportamiento más que por interés, ¿no? O posiblemente también porque estén generando algún tipo de trastorno de personalidad, como por ejemplo la personalidad evitativa, ¿no es cierto? Evitativa, el esquizoide también, eh, no, perdón, el esquizotípico, que no quieren tener contacto con nadie, ¿no es cierto? Que no quieren saber de sexualidad, de caricias, de abrazos, incluso de la propia familia. Entonces, puede darse estos casos, como dijimos en la adolescencia, se va formando la personalidad e incluso puede tener estos comportamientos. Pero llamarles asexual a las personas que no, o que deciden no tener relaciones sexuales, no tienen interés, pues para mí, como dije, es un término demasiado reduccionista, hipersimplista de la sexualidad al coito, ¿sí? La sexualidad no es solamente coito, la sexualidad va mucho más allá del coito. Entonces, para que quede claro, porque ya vamos a ver, como dije, comportamientos sexuales, entonces, diferentes a los establecidos o a los que nos han enseñado a nosotros en nuestra creencia familiar, cultural, social. Entonces, vamos a tener comportamientos diferentes y muchas veces pensamos que esto puede ser una aberración, que es una enfermedad, cuando no es así, ¿no? Por influencias religiosas pueden decidir llegar al matrimonio vírgenes. De hecho, la mayor parte de influencias que fomentan la virginidad, con esta palabra que no me gusta, pues están dentro de las cuestiones religiosas. Yo voy a dar un simposio en una universidad de Colombia. Les voy a dar les voy a invitar para que lo vean, es totalmente gratuito, donde vamos a hablar sobre esto, ¿no? Sobre los pecados y la sexología. Entonces, para que vayan, un tema muy, muy importante, ¿no? Dentro de la formación de pensamientos sexuales está la religión. Entonces, claro que sí, influye mucho la parte religiosa en la virginidad.
¿no es cierto? Porque incluso, si mal no recuerdo, un pasaje de la Biblia que dice que si la mujer no llega virgen al matrimonio, el hombre tiene el derecho de apedrarla, ¿no? Hasta la muerte, me parece que es. Entonces, bueno, eso ya es cuestión de cada uno y con sus tendencias religiosas. A mí, ojo, no estoy en contra de la religión. Estoy en contra de lo que la religión enseña sobre sexualidad a los adolescentes, ¿sí? Y a las personas en sí, ¿no? En general. Entonces, hablando de esto de la sexología y sexología forense, primeramente, vamos a tener muy en cuenta, por favor, la terminología. Esto es importante. Como profesionales, ya no utilizar este tipo de terminología valorativa, ¿sí? Ya no desviaciones, por favor, cuando nos refiramos a comportamientos sexuales, parafilias o cualquier tipo de comportamiento que salga de la normativa, ¿no? Ya no desviaciones, no bestialismos, no aberraciones, no, ¿qué más tenemos por acá? Anomalías, sí, nada de estos tipos de comportamiento, perdón, de terminologías para el comportamiento sexual humano. Vamos a utilizar terminología descriptiva. Esta terminología descriptiva tenemos como, por ejemplo, la variación de la sexualidad, ¿no? La expresión comportamental de la sexualidad, variación en los métodos de funcionalidad de la sexualidad. Entonces ya no es una parafilia, sino es simplemente una variación de la expresión de la sexualidad, ¿sí? Por eso es lo que hablábamos nosotros sobre que hay autores que todavía manejan estos términos, pero son valorativos. Por eso les decía, automáticamente ustedes abren un libro sobre sexualidad, y sobre los comportamientos de la sexualidad y dice, a ver, las desviaciones sexuales, hijo, y automáticamente decimos eso es malo, ¿no? Nos da esa concepción valorativa, de decir es bueno o es malo. Así que terminología descriptiva neutral. Álvarez Gallou, él nos dio esta opción que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Sobre las expresiones comportamentales de la sexualidad. Y yo con eso me manejo y van a escuchar mucho sobre las expresiones comportamentales de la sexualidad, ¿sí? Eso para que quede claro. Entonces, ¿qué son las expresiones comportamentales? ¿Qué es lo que nos decía este gran, ay, se me fue el nombre de este sexólogo? Ya me acuerdo. Le decía un sexólogo, ¿no? Uno de los más respetables dentro del área de la sexología científica. Él decía, si cualquier órgano sensorial puede funcionar como una zona erógena, lo llamativo no es que existan pervertidos, sino que se vean tan pocos, ¿sí? Entonces decía que cada parte de nuestro cuerpo puede funcionar como una zona erógena. Así que pervertidos deberían haber muchos más en caso de existir, no que sean tan pocos. Eh, Muy importante, ¿no? Para entender que la sexualidad no está solamente en los genitales ni en cierto tipo de comportamiento, sino es más general. Así vamos viendo que estas expresiones comportamentales también dependen mucho del desarrollo psicosexual, ¿no es cierto? Hay expresiones en cada etapa de la vida, como ya hemos visto, la masturbación autoerótica, la masturbación ya heteroerótica, por ejemplo, homoerótica. También existen comportamientos em, em, se me fue, erotofílicos, erotofóbicos, por ejemplo, que rechazan. No es que todas las personas van a tener deseo, por ejemplo, con ciertas conductas. Hay personas como así como hay personas que les gusta a los niños, en el caso de la pedofilia, hay personas que detestan o rechazan completamente a los niños, ¿no? Estos son ahí se va el nombre, heterofóbicos, ¿sí? Tienen rechazo, tienen miedo, no se acercan a los niños. En cambio, hay los heterofílicos que tienen ese apego hacia los niños. Entonces, el desarrollo psicosexual también depende, ¿no? De cada una de estas expresiones comportamentales que tengamos de la sexualidad. ¿Qué es lo que nos decía John Money? Decía, el proceso por el cual se desarrolla la identidad sexual, el rol de género y la orientación sexual incluye también el aprendizaje de prácticas sexuales, de reproducción y de la forma que se norma el afecto y el erotismo de cada sociedad o grupo cultural. Entonces, ojo que también tiene mucho que ver con el aprendizaje de las prácticas sexuales, la formación que tengan dentro del ámbito social, ¿no?
Por eso hay grupos que aceptan y grupos que no aceptan ciertos tipos de comportamientos. Como por ejemplo, si yo le digo a cualquiera de ustedes, aceptarían, a los hombres más que todo, ¿no? Aceptar, y más que todo, hombres heterosexuales, aceptarían tomarse el semen de otro hombre. Yo estoy más que seguro que van a decirme que no, ¿sí? Pero en ciertas culturas, esta práctica es cultural y es parte de un ritual que hace que el adolescente se convierta en adulto, ¿no? Entonces, el adolescente que quiere convertirse en adulto tiene que buscar un adulto y tomarse su semen, ¿sí? Y no solamente el tomarse el semen, sino también hacer la felación completa, ¿no? Hacerle sexo oral para poder obtener el semen. Y ahí es aceptado este adolescente como un adulto. Pero ¿qué pasa con esto? Que la persona, la mayoría de estas personas que tienen estos tipos de comportamientos, tienen este tipo de rituales, son heterosexuales, la mayoría. No sienten el deseo sexual por la otra persona, pero este comportamiento es aceptado dentro de esta cultura, ¿no? Ah, ya, mi querido Armando Campo. Muchas gracias. Ahorita sí ya te reconozco, Armando. Dice, claro que sí, hay que salir del fango, la resiliencia. Dice, se tiene que tener un desapego de los términos ancestrales. Eh, a ver, no sé a qué te refieres en este caso, mi querido Armando. ¿Se tiene que tener apego? ¿Es un comentario o es una pregunta? Aclárame, por favor, porque si no hablamos de las cuestiones ancestrales, como cuestiones culturales, no tenemos ningún tipo de rechazo ante esa situación, ¿no? Entonces, hay muchas conductas sexuales que han sido aceptadas dentro de la sociedad cultural. De hecho, nosotros mismos tenemos ciertas conductas que en otros países pueden verse rechazadas o viceversa. Por ejemplo, religiones musulmanes, ¿no es cierto? Que ellos tienen la tendencia de casarse con menores de edad. Entonces, para su cultura es algo aceptable, dentro de su religión es algo aceptable, pero nosotros lo vemos como algo deplorable, ¿no es cierto? Dice Iván, en estos tiempos, ¿qué tanto podríamos decir que los adolescentes compartan sus fotos íntimas son conductas sexuales normales? Muy buena pregunta, mi querido Iván. En la actualidad, estos comportamientos, creo que en ningún tipo de era, llamémosle era, de etapa de la vida, está adecuado que un adolescente comparta sus fotos íntimas. No considero como algo normal. ¿Por qué? Porque están exponiendo su intimidad, están exponiendo su sexualidad a incluso a personas desconocidas, ¿no es cierto? Que ahora sabemos que la mayoría de abusadores sexuales tienen esta tendencia de grooming, ¿no es cierto? Esta tendencia de atacar mediante las redes sociales. Entonces vamos a tener mucho problema que un adolescente cometa esta acción. Sí, incluso en los adultos. Yo siempre, obviamente que en esta época de pandemia, eh, el sexting ha sido parte de la expresión de la sexualidad en los adultos, ¿no? Como ya no puedo acercarme a mi pareja, como estamos alejados, como estamos aislados, pues utilizamos estos medios. Pero incluso ahí, aunque sean adultos, siempre estamos expuestos a la exposición pública, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta parte de la expresión por fotografías, por videos, con las personas, mucho más cuando no conocemos a profundidad. Me ha pasado que adolescentes, tuve un caso de un adolescente de 13 años que compartía sus fotografías y ni siquiera había conocido personalmente a la otra persona, la que estaba al otro lado de la pantalla. Entonces, tuvimos que atenderla a ella clínicamente y ella no, ella juraba y lo juraba que amaba a esa persona, pero le decíamos si alguna vez la conoció, tenía contacto, sabía quién es, me decía, no, pero es que nos amamos por chat y toda esa cosa, ¿no? Entonces, muchos problemas con esta situación.
Ah, claro que sí, se debe dejar de lado los términos que mencionaste. Sí, claro que sí, mi querido em, Armando, ¿no? Dice, la masturbación constante en la adolescencia tiene repercusiones a futuro. A ver, eso también hay que tener muy en cuenta, ya vamos a ver, dentro de la patología del comportamiento sexual, vamos a hablar sobre la masturbación compulsiva, ¿no? Cuándo tiene repercusiones a futuro y cuándo no. Entonces, dentro de la normalidad, llamémosle normalidad a este comportamiento, que es muy difícil de normar, ¿no es cierto? Porque una persona puede decir, yo me masturbo una vez al día, otra persona dice, yo me masturbo cada vez, una vez cada 3 días. Entonces, por eso es muy difícil normar, pero en caso de ser compulsivo, obviamente va a tener problemas, primeramente en cuestiones de estudios, ¿no? Y si es un adulto, laborales. Repercusiones en el ámbito social, por ejemplo, ya no comparte con su pareja por la masturbación y así, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Mi querido hermano, dice la ley Olimpia, claro que sí, para resguardar la intimidad de las personas, ¿no? Claro que sí, de exhibir a una mujer desnuda y no solamente una mujer, ¿no? La ley Olimpia está en general a compartir fotografías, información íntima de cualquier persona, ¿no? Pero obviamente la mujer es siempre más, la más expuesta en estas situaciones. Perfecto. Bueno, creo que por cuestiones de tiempo, déjenme ver cómo estamos en la presentación para terminar con esto. Sí, mejor voy a dejar esta parte de aquí del desarrollo psicosexual para analizarlo en la próxima semana, porque desde este desarrollo psicosexual, perdón, a partir del desarrollo psicosexual es que vamos nosotros a analizar los comportamientos eh, aceptables y no aceptables dentro de la sociedad, ¿sí? Entonces, si tienen alguna pregunta más, compañeros, compañeras, colegas, eh, Armando, he dicho algunos libros ahora, ¿no? No sé si cuál te refieres, pero igual, todos los libros que les he comentado les voy a compartir, obviamente, los libros que los tengo en digital, ¿no? Porque hay libros que tengo en físico que no los he encontrado en digital. Kevin, ¿me ayudas, por favor, con preguntas? Mm, no, no han hecho ninguna pregunta, doctor, me comentan. Perfecto. Entonces, no sé si tenemos preguntas de acá, las que Mm, hemos respondido. Bueno, mientras tanto, si tenemos más preguntas, que quede claro, estamos enfocados actualmente en la parte de la normativa del desarrollo del niño, niña, adolescente, ¿no? Todavía no entramos a la parte patológica. Cuando ya tengamos bien claro lo que es la parte de la normativa, podemos analizar lo que es la patología. Perfecto, muchas gracias, mi querida Claudia. Muchas gracias, mi querida Lisette, Armando y a todas las personas que me hicieron los comentarios y preguntas. Muchas gracias. Eh, Nos dan mucha fuerza, ¿no? Estas preguntas, porque sabemos que están pendientes. Yo tenía un doctor que nos decía, mientras más preguntas hacen es porque más conocen, entonces, y más interés tienen, ¿no? Cuando nos preguntan y yo desconozco el tema, es que no hago preguntas. Así que muchas gracias, Iván, Miriam, un abrazo a todos. Vuelvo a reiterar mi abrazo solidario a las personas que han sufrido algún tipo de afectación en México por lo que sucedió recientemente, ¿no? Parece que tenemos una pregunta por aquí. Dice, profesor pregunta, ¿cómo se llama la persona que se lleva ropa interior de la pareja y después se la regresa diciendo que solo era para hacer una broma, pero ella lo duda? Pero es que depende para qué se lleva la ropa interior. Puede ser que tenga algún tipo de fetiche, ¿sí? Puede ser que sea un fetichista. Los fetichistas utilizan estas ropas interiores, muchas veces toman prestadas o a veces ya se las roban para tener fantasías, para ponérselas, para olerlas. Entonces podemos estar hablando de un fetiche. Y ojo con eso también. Cuando me hagan las preguntas, por favor, tratemos de contextualizar. Había una doctora que nos decía, sin contexto eh, no hay conducta, nos decía ella. Porque puede ser algo que parece, pero que no es. Entonces,
por favor, siempre que nos vayamos a preguntar algo sobre una conducta, lo contextualizamos. Si no, no sirve de nada. ¿Sí? Es como que me diga, mi niño se ríe. Entonces, se ríe mucho. Entonces, ¿por qué va a ser una conducta inadecuada, no es cierto? Dice, pero se ríe mucho en momentos que no debería reírse. Por ejemplo, en la iglesia, por ejemplo, vamos a un velorio y se ríe. Entonces podemos tener problemas con esa conducta. Perfecto, mis queridos colegas. Muchas gracias a ustedes. Que tengan una linda noche. Ha sido un gusto estar el día de hoy con ustedes. Un poquito cansados también, obviamente, pero productiva la noche. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias, mi querido Kevin. No sé si la maestra Claudia también me escucha por ahí. Le mando un abrazo y que tengan una linda noche. ¿Sí? Pasen bien, descansen. Nos vemos la próxima semana. Gracias, doctor. Buenas noches. Y para quienes están pidiendo información sobre el curso, ahí está un link de un chat para que pidan información. Ya la siguiente clase va a ser acceso a quienes están inscritos. Pues muchas gracias, que descansen y muchas gracias, doctor. Nos vemos el siguiente jueves. Que Cuídense mucho, descansen. chicos. Estamos pendientes del otro.